Hoy queremos analizar que la desigualdad en España se ha acentuado con la subida de precios y la inflación que ha marcado el último año en nuestra economía. Es lo que demuestra el estudio recientemente publicado ayer mismo por Intermon Oxfam. El año pasado, más de la mitad de la población tuvo que hacer recortes significativos en la cesta de la compra, en la ropa o en el calzado. Casi la mitad de la población, un 40%, asegura que ha tenido que comprar menos carne y menos pescado. Y hay más datos sobre todo aquello que nuestro bolsillo, digamos que no ha podido pagar. El dentista, un psicólogo o sencillamente unos días de vacaciones para descansar y desconectar. Así que esta mañana con nosotros Ernesto García, miembro del programa de Desigualdad Cero de Oxfam Intermon y uno de los autores de este estudio. Señor García, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. Hola, muy buenos días. La idea general es durísima, ¿no? Una gran parte de la población no se puede permitir lo más básico o algunas de las cosas más básicas que necesita. Sí, así lo manifiestan. Esta es una encuesta que hemos realizado a más de 4.000 personas. Es una encuesta sobre percepción de la desigualdad y cómo se experimenta por parte de las personas en su día a día. Y sí, los datos son fuertes, ¿no? Claro, cuando pensamos en la desigualdad, muchas veces se tiene una idea muy abstracta, ¿no? Y sin embargo, cuando preguntas por diferentes situaciones de la vida y cómo esto afecta en el día a día, pues uno empieza a ponerle rostro, ¿no? Y sí, las renuncias cotidianas han sido algo que se ha extendido por un sector importante de la sociedad y que tiene que ver con alimentación, calzado, ropa, renuncias también en ámbitos sanitarios. Y por dar un dato que yo creo que lo ejemplifica bien, ¿no? El 38% de las personas encuestadas manifiestan que no podrían afrontar gastos imprevistos superiores a 600 euros. Ni que decir tiene que si se te estropea la caldera, por poner un caso, pues ya empiezas a acercarte a esa cantidad, con lo cual, bueno, no sé, es un rostro más, ¿no? Claro, la salud se resiente al final, ¿no? Según el informe que presentan ustedes. En algunos casos la salud mental, hay gente que no puede ir al psicólogo y lo necesita, y en otros la salud nutricional, que también es salud, aunque no caigamos en ello habitualmente. Claro, nosotros hemos querido en esta encuesta intentar bajar a tierra, ¿no?, el concepto de la desigualdad y entender que la desigualdad afecta fundamentalmente a la calidad de vida, ¿no? Y no solo, ¿eh? Y además esto se deposita de forma muy clara, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de renuncias en salud, hablamos fundamentalmente de elementos de la salud que o bien no tienen un desarrollo muy fuerte en la cartera de servicios sanitarios públicos o bien directamente no están, ¿no? Entonces pongo ejemplos. Más del 40% de la población ha tenido que renunciar a gastos en salud, por ejemplo, con la salud bucodental, con lo que tiene que ver con la visión, la audición, la fisioterapia y también la salud mental con un tratamiento psicológico. ¿Esto qué quiere decirnos? Lo que nos quiere decir es que el cuerpo es también un lugar donde se deposita la desigualdad, especialmente en algunos ámbitos, ¿no? Hay gente que no puede pagarse un cambio de gafas, hay gente que no puede ponerse una ortodoncia y, por supuesto, hay gente que después de jornadas laborales exigentes, si tiene una contractura, no puede pasar por un fisio. Señor García, hay gente que pueda estar pensando ahora mismo que nos está escuchando. Esta radiografía dibuja un país, una España, digamos, pobre o con mucha gente pobre o con dificultades económicas severas. Y no es la España que yo identifico, digamos. No sé si le parece que es digamos, una reflexión que ahora mismo se pueda estar despertando en el oyente. Sí, a ver, nosotros somos muy cautos en el informe y lo explicamos, yo creo que bien metodológicamente hablando, y este es un informe de percepción social de la desigualdad, es decir, cómo la gente se percibe a sí misma y también no solamente cómo se percibe, sino incluso cómo se describe en su día a día, ¿no? Obviamente en el informe aparecen datos que son fuertes, pero también hay datos que son mejores, digamos, ¿no? Es decir, lo que ya hay un cierto consenso es que hay un cuarto de la población de este país que al menos desde 2008 lo pasa mal, lo pasa realmente mal. Lo que ocurre es que hemos encadenado desde 2008, si nos recordamos, una gran recesión que nos duró casi una década. Hemos tenido también después la crisis de la pandemia, después la crisis inflacionaria, y ya hay un consenso académico muy grande de que este es un país que produce muchas desigualdades en momentos de crisis económica y luego le cuesta mucho revertir esa situación en periodos de bonanza.
Esto lo que nos dice es que de alguna manera cada vez más se estructuraliza en sectores sociales amplios situaciones de vulnerabilidad. ¿Quiere decir esto que todas las personas en el país o una mayoría lo pasan muy mal? No necesariamente, pero sí que quiere decir que amplios sectores sociales tienen dificultades para acometer una vida plenamente digna, ¿no? Yo creo que esto es importante revelarlo, ¿no? Y sobre todo la percepción también muestra una temperatura de dónde están en este momento las sensaciones sociales. Incluso en el hipotético caso que las personas estuvieran equivocadas con su percepción, quiere decir que hay un cierto pesimismo, y esto tiene que ver también con haber habitado diferentes ciclos de crisis económica. Desde su punto de vista, ¿qué es lo más preocupante que señala el informe? Pues yo creo que habría como tres aspectos, ¿no?, que por lo menos la gente manifiesta en la encuesta. En primer lugar, como usted ha hablado, renuncias que lógicamente han tenido que ver con dimensiones coyunturales, como es la crisis inflacionaria. Recordemos que a pesar de que la inflación ha bajado y en ese sentido ha sido muy encomiable la labor que se ha llevado a cabo desde el Ejecutivo, hay precios que no terminan de bajar y precios de elementos que son básicos, alimentación y demás, ¿no? Pero aparte de toda la cuestión de renuncias, yo creo que hay como tres datos que me parece que son muy reveladores. El primero es que para una mayoría de las personas encuestadas, España es un país donde hay muchas desigualdades. Este sería, por así decir, un dato, vamos a decir, más pesimista. Hay un dato más positivo y es que también una mayoría de personas consideran que las desigualdades son erradicables, es decir, que no son algo natural o que no se puedan modificar y que lo que hay que es ponerse a ello, ¿no? Hay otro dato que yo creo que es importante y es que casi el 50% de las personas manifiestan que su situación socioeconómica no es buena, es decir, no es la deseada por ellos, ¿no? Y un 40% manifiestan claramente insatisfacción con su trabajo, con el mundo laboral. Lo cual nos pone sobre aviso que cuando hablamos de empleo no vale solo, o no deberíamos solo pensar en creación de empleo, que eso es fantástico y yo creo que este país está dando pasos muy importantes, sino en la calidad de ese empleo, que es algo que también se viene insistiendo hace tiempo, ¿no? Y luego aparece otro dato que yo creo que también es relevante, y es que para un porcentaje también muy amplio de personas encuestadas, el conjunto de los partidos políticos no están atendiendo a las principales necesidades de la población. Es decir, su día a día no necesariamente está siendo atender o estar preocupados por lo que a su vez son las grandes preocupaciones sociales, ¿no? Y bueno, pues esto nos lleva a otro tipo de reflexiones. ¿Qué soluciones hay que poner encima de la mesa? Pues mira, esto mismo se lo hemos preguntado a la ciudadanía, ¿no? Bueno, ¿y qué medidas, no? La ciudadanía nos ha hablado de 5 cosas, podríamos decir. La primera, empleo de calidad. Dicen que, y es lógico, la mayoría de los españoles y españolas y de las personas que vivimos en este país dependemos de nuestras rentas salariales y, por tanto, si tenemos trabajos con salarios que no alcanzan suficientemente para poder llevar una vida razonable, pues esto es un problema. Entonces, primera medida que plantean, empleo de calidad. Segunda medida, vivienda asequible. Esto es importante porque si algo hemos visto en la encuesta es que en este momento la vivienda está siendo uno de los principales factores de desigualdad en el país. Por dar datos, pues hay que pensar que para las personas alquiladas, por ejemplo, si sumamos los diferentes datos que hemos recogido en la encuesta, pues te encuentras que más de un 50% de las personas en régimen de alquiler tienen que destinar entre un 30 y un 70% de sus ingresos al pago del alquiler. Recordemos que el Banco de España recomienda no invertir más de un 30% de tus ingresos en el pago de la vivienda, porque si no puedes tener una situación de vulnerabilidad. Pues imaginemos el dato, ¿no? Entonces, claro, no es normal que la ciudadanía plantee vivienda, ¿no? Tercera medida que plantea la ciudadanía, reforzamiento de todo el sistema público y universal de sanidad y educación. Son los 2 pilares del estado del bienestar y así lo reconoce la ciudadanía. Y luego otra medida que se plantea es pues la cuestión de la fiscalidad. Es decir, hay que pagar todo esto. Y la percepción mayoritaria de la ciudadanía es que no todos estamos contribuyendo de manera proporcional a los ingresos. Fundamentalmente se considera que las rentas altas, las grandes empresas, las personas de mayor riqueza no están haciendo el mismo esfuerzo tributario que hace el resto de la población. Esto es lo que piensa la ciudadanía. Oxfam Intermón, además, tenemos otras propuestas que ya hemos elevado
a los diferentes partidos políticos, que también tienen que ver con la protección social, con los cuidados, que tienen que ver con las políticas activas de empleo. En fin, yo creo que entre la sociedad civil y la propia ciudadanía hay muchas propuestas y de lo que se trata es de la voluntad política. Señor García, digamos que hay esa brecha general de la que estamos hablando y que después hay otras brechas, ¿no? Y ustedes señalan sobre todo y especialmente el foco puesto en la mujer, que por cierto es la que más manifiesta una insatisfacción con su situación económica. Sí, a ver, toda la encuesta y todo el informe hemos intentado ponerle rostro utilizando además 4 gafas que técnicamente se llaman una mirada interseccional, pero que de lo que se trata es de intentar entender cómo esta experiencia de la desigualdad no se vive de la misma manera en función de quién seas, ¿no? ¿Qué gafas han sido esas? Fundamentalmente 4. La primera es una gafa, como usted acaba de señalar, de género, es decir, afectan por igual las desigualdades o son percibidas de la misma manera por hombres y mujeres. Y encontramos que hay diferencias bastante notables. Para empezar, la que usted acaba de exponer con respecto a la situación económica o a la laboral, donde hay una mayor percepción de insatisfacción por parte de las mujeres. La segunda gafa tiene que ver con el nivel socioeconómico. No es lo mismo tener o estar en un hogar de renta media, renta alta, que renta media baja o baja, ¿no? Y aquí también observamos diferencias. Por ejemplo, cuando hablamos en renuncias de alimentación, energía, vacaciones, gastos, los datos se disparan en el caso de hogares con renta baja, ¿no? Esa sería una segunda gafa. La tercera gafa tiene que ver con la edad. Si algo también deja clara la encuesta es que hay enormes diferencias por edad y desde luego las desigualdades las están habitando con mucha mayor virulencia las personas jóvenes. Antes hablábamos de vivienda, los datos que tienen que ver con vivienda o salud mental en el caso de jóvenes son escandalosos, ¿no? Y por tanto ahí hay un elemento también diferencial. Y la cuarta lente que hemos utilizado es desde una óptica de etnicidad, de racialización. Es que no es lo mismo ser una persona, por ejemplo, migrante, una persona afrodescendiente, racializada con respecto a otros ciudadanos. Habitan diferentes desigualdades de manera simultánea, de una manera mucho más intensa, ¿no? Y también los datos lo demuestran de la encuesta, ¿no? Con lo cual, sí, efectivamente, la desigualdad tiene rostro, tiene diferentes formas sociales de manifestarse y esto era necesario decirlo. Ernesto García, miembro del programa Desigualdad Cero de Oxfam Intermón. Muchísimas gracias por habernos atendido y explicado este estudio. Un saludo. A usted. Un saludo a ustedes. Gracias. Muy buenos días. Y 29, las 8. En un instante abrimos el tiempo de tertulia, el tiempo de análisis. Esta mañana con Roberto Pérez, con Juan David Gómez Quintero y con Ángel Luis Monge. Todos los nombres se ponen por algo. Y el nuestro es Wigo por una razón muy sencilla. We, de sí, go, de vamos. Wigo. Viaja en alta velocidad a cualquiera de nuestros destinos desde solo 9 euros. Consulta condiciones y compra tu billete en wigo.com. Wigo. Let's go. El Mago Yunque aterriza en Zaragoza con el espectáculo Hangar 52. Magia de autor e ilusionismo en un show único para toda la familia. No te lo pierdas el 1 y 2 de junio en el Pabellón Príncipe Felipe. Entradas en yunque.es. Abismo, en Aragón Radio. Monte de las Ánimas. Con Nacho Navarro. Leyendas y misterios de Bécquer, el que se enamoró del Moncayo y se perdió junto a su hermano por caminos, por gentes y tradiciones a la orilla del mágico río Keiles. Escribió innumerables historias desde su celda, en el monasterio de Veruela. Te espero a partir de las 10 de la noche, los viernes, en Aragón Radio. Abismo, con Nacho Navarro. También en nuestro canal de YouTube de Aragón Radio. Atrévete a conectar con el misterio. Picture me upon your knee with tea for two and two for tea. Me for you and you for me alone. Nobody near us to see us or hear us, no friends or relations, weekend vacations. We won't bring our telephone, dear. They'll rig all awake and stop to bake a sugar cake for you to take and all the boys to see. We will raise a family, a boy for you. Can't you see how happy we would be?
la tertulia de Buenos Días Aragón. Hola, Ángel Luis Monge, ¿qué tal? Ángel Luis, buenos días. muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos Juan días. David Gómez Quintero, ¿qué tal? Juan David, buenos días. Bien, Juan David buenos Gómez días a Quintero, todos. sociólogo, profesor de Trabajo Social. Ángel Luis Monge, profesor de Derecho de la Empresa, entre otras muchas cosas. Y seguidor de Serrat, al que felicitamos Sí, hoy. aprovechas ya para Claro, yo creo introducir que ahí hoy el puede primero de los ser un temas. gran día, Sí, hoy ¿no? puede ser un gran día. Con todo lo que hay. Hoy va a ser una gran tertulia con todo lo que hay. Con todo lo que hay. Roberto Pérez, periodista. Roberto, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Y oyentes, en el 608-578-412. Ya lo hemos adelantado, estamos recordando que en el proceso de repesca de los médicos internos residentes de los MIR hemos terminado el proceso en Aragón con 17 plazas de medicina de familia de atención primaria vacantes en nuestra comunidad en los sectores de Calatayud, Alcañiz y Barbastro. Les preguntamos en el 608-578-412 qué opinan al respecto de esta situación que ya la venimos viviendo en años anteriores. De hecho, este año son 2 plazas vacantes más que las del año pasado. ¿Por dónde creen que pasan las soluciones? ¿Cómo analizan, cómo leen esta situación? Les leemos, les escuchamos. 608-578-412. 608-578-412. Mensajes si quieren desde ya mismo, luego los recapitulamos, luego los leemos, los compartimos, los analizamos en la segunda parte de la tertulia, eso de las 9:20 de la mañana aproximadamente. Hoy terminaremos la tertulia a 25. Pero lo primero de todo, por si se echaron a dormir ayer pronto, es decir, antes de las 7 de la tarde, a las 7 menos 5, vamos a recordar lo que ha pasado en estas últimas 12 horas, que no ha sido poco, o que ha sido poco, pero que tiene, una influencia importante. Pedro Sánchez anunció ayer que anunciará el lunes si sigue o no como presidente del gobierno. Lo dijo en una carta publicada en la red social Twitter, si ustedes quieren, en la red social X. Sánchez dice que cancela su agenda hasta el 29 de abril porque tiene que reflexionar sobre si continúa en el cargo después de la denuncia presentada contra su mujer, contra Begoña Gómez, por corrupción y tráfico de influencias. Vamos a explicar todo. Esperanza, ¿qué es lo que dice la carta de Pedro Sánchez? Lo primero de todo. Pues este es un documento de 4 páginas, una carta abierta a la ciudadanía en la que Sánchez afirma que las acusaciones contra su mujer son falsas y denuncia una operación de acoso y derribo para hacerle desfallecer, dice, en lo político y en lo personal. Acusa a Partido Popular y a Vox de estar detrás de este ataque, dice, sin precedentes, y señala a la derecha y a la ultraderecha como artífices de una campaña de difamación. Dice textualmente: en este atropello tan grave como burdo, ambos son colaboradores necesarios junto a una galaxia digital ultraderechista y la organización Manos Limpias. Afirma Sánchez que su mujer colaborará con la justicia en lo que se le pida y que defenderá su honorabilidad. En su opinión, según la carta, se han traspasado todas las líneas de respeto en la vida privada de un presidente del gobierno. La duda que deja en el aire Sánchez es: ¿merece la pena todo esto? Sinceramente, no lo sé. Esa pregunta y esa respuesta las da el propio Pedro Sánchez en la carta. ¿Reacciones que ha habido a la carta de Sánchez, Esperanza? Pues cierre de filas de los socialistas aquí con 2 hashtags en la red: yo con Pedro y no todo vale. Aquí ha habido muchos mensajes de apoyo al presidente, entre ellos la ministra de Educación y portavoz del Gobierno de España, Pilar Alegría, que ha cargado contra el empeño de quienes quieren invalidar un gobierno progresista. También los socialistas europeos han utilizado su perfil en la red social X, en Twitter, para arropar a Sánchez. Otros mensajes de apoyo llegaban por parte de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, de la exministra de Podemos, Ione Belarra, o del portavoz de Esquerra, Gabriel Rufián. En un tono bien distinto, el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, se pronunciaba anoche en Onda Cero asegurando que el presidente tiene un problema jurídico y no político y que con su carta lo que busca es victimizarse. Tiene un problema judicial y está intentando, insisto, primero, victimizarse de un contubernio de la oposición y de los medios de comunicación. Segundo, decir que esto es un problema político cuando es un problema judicial. Y tercero, polarizar, enfangar todavía más la vida política y, entiendo yo, que activar y movilizar a su partido ante las elecciones catalanas y europeas, ¿no? Aquí en Aragón, de momento, el presidente Jorge Azcón ha retuiteado algunas publicaciones en redes sociales del Partido Popular a nivel nacional, y desde el PSOE, el secretario general en Aragón y expresidente Javier Lambán ha expresado su respeto a Sánchez y ha pedido el fin de la deriva lamentable, dice entre comillas, de la política española. También ha mostrado su respeto a Pedro Sánchez el diputado nacional por Sumar, Jorge Puello, de Chunta Aragonesista. La pregunta que seguramente se hará mucha gente: ¿qué pasaría si Pedro Sánchez dimite el lunes? Pues ahora lo que tenemos que hacer es tirar de Constitución. Dice el artículo 101 que tras la dimisión
sucesión de un presidente del gobierno, este debería mantenerse en funciones hasta que haya un nuevo ejecutivo. Al mismo tiempo, y según otro artículo, el 99, el rey debería iniciar una ronda de consultas para proponer un nuevo candidato a la presidencia del gobierno y se convocaría un pleno de investidura. Si resultara fallida, en el plazo de 2 meses se convocarían elecciones, pero a todo esto hay que ponerle un asterisco, un matiz, y es que también la Constitución estipula que no se pueden convocar elecciones hasta que no haya pasado un año desde la anterior disolución de las Cortes. Dicho de otra manera, que no se podría disolver la Cámara hasta el 31 de mayo, porque es entonces cuando se cumplirá un año del anuncio de adelanto electoral de 2023. Bueno, pues este es el contexto. Roberto, voy contigo para empezar. ¿Qué lectura haces de este anuncio sorpresivo, sorprendente que realizó ayer Sánchez? Bueno, primero, cuando alguien dice que se está pensando dimitir, es que él cree en su intimidad que está dimitiendo. Yo no sé si lo va a hacer el lunes, porque esto me recuerda un poco a la manifestación del 1 de octubre del 75, es como muy caudillista. Bueno, españoles, se presentaba Franco diciendo que aquí había un contubernio judeo-masónico, la Plaza de Oriente, convocó ahí en la Plaza de Oriente para mayor gloria de su persona, y desde el balcón de la Plaza de Oriente, pues poco antes de que el caudillo muriera, como mes y medio antes, un poquito más, pues se presentaba ante el pueblo para que se sintiera arropado. No sé si eso es lo que pretende Pedro Sánchez, pero desde luego es inaudito en la historia democrática. Jamás ha ocurrido algo así. Jamás ha ocurrido algo así en otro país con el que seamos homologables. Y ya de por sí ya es extraño porque denota que hay una descomposición en un gobierno democrático que no es soportable. Segundo, el motivo por el que ocurre esto es porque está acorralado por una sombra de corrupción, de presunta corrupción, que es a la que tiene que responder, y tiene que responder a través de los cauces que en un Estado de Derecho nos corresponden a todos los ciudadanos. Él es un ciudadano más, no un caudillo, que parece que es lo que se siente, y tendrá que ir su esposa, dar explicaciones ante un juez que, ante una denuncia y ante unos casos expuestos por la prensa, documentalmente ha quedado patente que ahí hay un sospechoso conflicto de intereses, que ella recibía dinero de empresas, que luego de esas empresas les libraba cartas de recomendación, y que después de librarles esas cartas de recomendación, el gobierno, desde el Consejo de Ministros que él preside, les concedía adjudicaciones. Por lo tanto, la gravedad es suficiente como para que ella comparezca, y que sea ella, y en su caso él, si tiene que hacerlo, que como un ciudadano ajustado al Estado de Derecho se expliquen y nos expliquen a todos los españoles y a la justicia si eso es o no objeto de delito. Y por una parte eso, y por otra, si lo es o no en el plano judicial, lo que es evidente es que no lo es en el plano ético y moral, y creo sinceramente que así es difícilmente soportable en un gobierno que además hace agua por todos los sitios con los dificilísimos pactos que tiene en marcha. Ya profundizaremos más después. Ahora entramos al detalle. Una primera valoración, Juan David, Ángel Luis, Juan David. Sí, bueno, yo agradezco a mi compañero que lo tenga tan claro. Yo no tengo claridad sobre esto, la tendré el lunes cuando le escuche, porque digamos que caben las dos hipótesis. Yo desde que escuché la noticia pues no me he podido despegar de los medios, por supuesto del amplio espectro, digamos, en todas las líneas editoriales, y bueno, lo que vemos es una división de opiniones, ¿no? Las que van desde la comprensión del factor humano, que es una carta sentida y realmente que inspira solidaridad y una expresión de sentimientos, etcétera, hasta que ya ha comenzado la campaña catalana, que este es un primer acto de campaña, que es una estrategia de captación de apoyo popular, un plebiscito, una estrategia que solo podía venir de él. Y en ese medio de esas dos posiciones que he escuchado en la prensa o he leído y he visto, pues bueno, caben muchas posibles interpretaciones, así que estaremos interpretando durante 5 días hasta que se nos aclare el misterio. Desde luego, llama mucho la atención, es decir, lo que sí desconcierta es pues esta ausencia de la vida pública durante varios días, un poco probablemente mezclando una cuestión que pueda ser personal o familiar con una responsabilidad institucional. Eso de alguna forma sorprende, nos pilla a todos descolocados, y por tanto
pues estaremos interpretando muchos días. Yo creo que hubiera podido cogerse 2 días de reflexión para no tenernos... 5 son muchos, ¿verdad? Son muchos, porque vamos a estar especulando entre la posición, ya digo, más afín a ascribirse a los sentimientos y visiones que expresa esa carta, hasta la posición más crítica y rotunda diciendo que es una sencilla estrategia electoral. Muy bien, yo primero saludar a Juan David y a Roberto, que no habíamos coincidido nunca en la tertulia. Encantado de saludaros a los dos y compartir tertulia. Bueno, pues este es un tema con muchas aristas, con muchas vertientes. Sánchez ha escrito un libro, pues alabado por unos y denostado por otros, que es el Manual de Resistencia, ¿no? Pero claro, el Manual de Resistencia, yo creo que Pedro Sánchez siempre lo ha interpretado en el sentido político de la palabra. Es decir, Pedro Sánchez, decía mi compañero Álvaro Sierra, que siempre es una persona que cae de pie, ¿no? Y es verdad, ha tenido una suerte increíble y bueno, pues tiene unas espaldas muy anchas, y en materia política aguanta todo lo que se le diga, y con una resistencia que es un poco la palabra que yo creo que define al presidente. Pero claro, otra cosa es cuando ya entramos en el ámbito de lo personal, cuando ya pues es tu mujer la que está en entredicho, la que es tu hermano, como ayer se vio en el Congreso de los Diputados, el que está en entredicho, cuando es tu suegro el que está en entredicho, y eso afecta personalmente, y eso no es lo mismo que el manual de resistencia al que alude Pedro Sánchez en el ámbito político. Estamos en un ámbito personal, en un tema que además, yo que sigo la trayectoria parlamentaria y sigo los debates, ayer Pedro Sánchez tenía una cara horrible, desde las 8 de la mañana sabía perfectamente de qué iba esto, y bueno, pues es una cuestión que el presidente le va a costar mucho superar en un ambiente crispado, que a mí me gustaría poner encima de la mesa. Estamos en una situación que no habíamos vivido, yo creo que nunca, en la vida política española, porque una cosa es la crítica política. A Pedro Sánchez se le puede uno meter por muchas cosas, porque está haciendo cosas bien y cosas mal. Pero la crítica política está ahí para decir lo que uno piensa en materia política, pues los pactos con Herri Batasuna, la relación con Puigdemont, tema salarial, lo que quiera cada uno en materia política, pero en materia personal yo creo que se están traspasando unas líneas, tanto por unos como por otros, que me parece que no son de recibo y que nos van a llevar a situaciones muy complicadas si no lo arreglamos. Sigo ahora mismo con vosotros, pero permitidme que saludemos también a Verónica Crespo, doctora en Comunicación Política. Señora Crespo, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo tenemos que entender esta comunicación política de Sánchez, esta carta a la ciudadanía? Bueno, pues seguimos en ese shock que a partir de ayer, en torno a las 7 de la tarde, generó esta carta publicada en un tuit personal del presidente. Lo primero llamativo es el cómo hace este anuncio. No hay una comparecencia ante medios, no hay un anuncio ni un comunicado desde Moncloa, ni desde su propio partido. Todo se circunscribe en una decisión personal del presidente. Por eso lo hace de esta manera, con una carta personal en su cuenta de Twitter, de X. Y a partir de ahí pues vemos 2 bloques de reacciones. En general hay un shock porque nadie se esperaba esto. Me consta que ni el propio partido ni el gobierno tenía información sobre este comunicado, y si queréis podemos comentar estas 2 reacciones más habituales. Sí, claro. Bueno, son las 2 reacciones esperadas, ¿no? Evidentemente. Exacto. Bueno, pues por un lado tendríamos a aquellos que cierran filas, obviamente, con la decisión del presidente y están reivindicando, va a ser unos 5 días de reivindicación con el ya basta, pues a los límites de la democracia, el respeto político, acusando a la derecha de un acoso, de exceder tales límites, ¿no? Ayer una persona del Partido Socialista me decía, es que es marido y padre antes que político y antes que presidente de gobierno. Entonces, parece que este cierre de filas durante los próximos días va a estar muy relacionado con esto. También recordamos que el PSOE tiene un comité federal el próximo sábado, entonces yo creo que vamos a ver una puesta en escena de apoyo bastante importante. También ayer hubo una concentración en Ferraz, en fin, va a haber ese cierre de filas, ¿no?, en torno a él. Y por otro lado, pues hay otras voces, obviamente, que consideran que esto es fruto de una nueva estrategia del presidente.
presidente, ¿no? Un presidente forjado en la palabra resistencia, que podríamos llegar a denominar una estrategia de marketing emocional, y que ha utilizado este órdago político para marcar relato y cerrar filas, como hemos dicho, durante los próximos días. Cerrar filas en torno a su persona, erigiéndose de alguna manera como un adalid de la moral y de la ética, ¿no? Y a partir de aquí, pues bueno, ¿qué va a pasar el lunes? Hay muchas teorías, pero realmente nadie sabe, salvo él, lo que va a ocurrir a partir del lunes. Parece poco probable que dimita. En todo caso sería una dimisión, una rara avis, porque podríamos llamarla una dimisión en diferido, y hasta la fecha nadie avisa antes de que va a dimitir o que lo va a hacer por fascículos de alguna manera, ¿no? Entonces, digamos que eso es una de las posibilidades menos probable. Tampoco parece muy probable que lo vaya a resolver con un discurso donde diga, bueno, me lo he pensado, hoy voy a seguir defendiendo los valores democráticos, luchando contra la derecha mediática y política, porque no preparas una situación de este calado para después resolverlo con un discurso, y aquí no ha pasado nada. Y parece que las primeras voces de la mañana lo que recogen es una opción que podría podría llevarse a cabo, que sería someterse a una cuestión de confianza, donde entraría en juego otro factor, que sería la gestión de tiempos, porque tenemos obviamente a la vuelta de la esquina las elecciones con Cataluña, ¿no? Y no parece quizá el momento más adecuado, sobre todo con la relación con Junts, porque recordamos que en la cuestión de confianza necesitaría más si es que no es. Termino. La última, señora Crespo. ¿Es normal un movimiento así, o lo normal es que un presidente primero hubiese reflexionado y después hubiese comunicado sobre lo que ha reflexionado? Bueno, es la primera ocasión que vemos un movimiento de estas características. No es nada habitual, de hecho, ni a nivel nacional, obviamente, ni a nivel internacional. Sí que los medios de comunicación internacionales todos tienen esta noticia esta mañana. Hablan de una crisis política en España, un presidente que se plantea dimitir por una investigación que está afectando a su mujer, y lo llamativo es que la prensa internacional está relacionando o poniendo el foco con esto último, es decir, con un presunto delito de tráfico de influencias y de corrupción que afecta a la mujer del presidente, más allá que con una situación de acoso de la derecha política a la que está sometido el presidente, que es un enfoque muy distinto al que vemos en los medios nacionales, ¿no? Así que bueno, el seguimiento va a ser muy interesante en todo caso. Verónica Crespo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Gracias a vosotros. Muy buenos días. Bueno, seguimos, Roberto, Juan David, Ángel Luis, que levanta esa mano por aquí. Ahora, yo creo además con más elementos de análisis, ¿no? Que ha puesto sobre la mesa Verónica. Es un tema, como decíamos al principio, con muchas aristas, ¿no? Yo dos apuntes jurídicos, si me permitís, dada mi condición, ¿no? Yo antes de que lo dijese ahora tu entrevistada, es otro de los temas que iba a sacar. Yo creo que estamos en un momento, si me permitís la frase, en que Sánchez tiene que convencer a Sánchez. Es decir, estos 5 días probablemente son un periodo donde él haya tomado previamente la decisión de dimitir, pero que va a darse un tiempo para reflexionar si es la mejor opción para el país y para él, para los dos, pero primero para el país. Esto probablemente, y lo apuntaba tu entrevistada, como decía, acabe en una cuestión de confianza. Es decir, una vez que Sánchez ha dado ese paso, es ridículo que diga que no ha pasado nada, y me parece que es una solución absolutamente extrema que dimita, porque no hay ningún motivo, y ese es el segundo apunte jurídico que quería hacer. Hablando con penalistas de la facultad y oyendo tertulias desde anoche, esto es una denuncia que no tiene ningún recorrido jurídico penal, es que no lo tiene. Estamos hablando de informaciones, de algo que ha dicho una asociación como Manos Limpias, que ya sabemos la trayectoria que tiene muy poco recorrido penal, de verdad. Es decir, que esto va a acabar en nada, probablemente en un archivo, eso sí, largo y penoso, porque una vez que se inicia un trámite judicial en esta línea y en este sentido, podemos estar meses y meses y meses con este tema encima de la mesa, con el coste personal que eso tiene para el presidente. Pero insisto, yo dos apuntes. Creo que esto va a acabar, y me mojo, creo que esto va a acabar en una cuestión de confianza, que el presidente no va a dimitir y que, por otra parte, jurídicamente esto no tiene ningún recorrido. Bueno, yo no sé si va a acabar en una cuestión de confianza, que es probable,
o no. Lo que está claro es que cuando un presidente del gobierno, acosado por un caso tan directamente de presunta corrupción, se ve en la tesitura de tener que hacer algo así, lo que está diciendo es que él mismo reconoce que está en un límite en el que tiene que verse obligado posiblemente a dimitir. Lo que no es normal es que haga lo que ha hecho. Lo que no es normal, evidentemente, es que en el concierto internacional de las democracias homologables a la española se produzca una situación así. Lo que es totalmente anormal es que, más allá, como he dicho al principio, de que haya o no una sustancia penal en los tribunales, esto sea normal en lo que es una dinámica política limpia en cualquier país como es España. Por eso la prensa internacional lo ve como lo ve, porque es rarísimo que la mujer de un presidente del gobierno haga negocio después de que su marido se ha convertido en presidente para obtener dinero de unas empresas, librar cartas de recomendación que luego esas empresas aprovechan para obtener adjudicaciones de dinero público por parte del gobierno o de sus aledaños del gobierno, del poder sanchista. Eso es lo grave y eso es lo mollar. A mí me importa muy poco quién ha llevado el caso ante los tribunales. Lo que me importa es si hay caso o no. Y lo que me importa, más allá de si hay un caso, insisto, de repercusión penal en los tribunales judicial, es si eso es admisible éticamente en un país como España. Yo creo que no es admisible y que el presidente del gobierno no ha dado ninguna explicación de cómo se justifican esas cartas, esos trasigos de dinero. ¿Cómo se justifica todo eso? La segunda cuestión es si él dice en su carta que tiene que reflexionar si personalmente... No, tenemos que reflexionar los españoles si como españoles nos merecemos algo así, si un gobierno en esas circunstancias y un presidente en esas circunstancias es o no útil a un país y si puede o no mantenerse en el poder en esas condiciones. Yo creo que no. Cuando alguien emite una carta como la que ayer emitió Sánchez, está reconociendo que está en una fase de descomposición cuando todavía no se han cumplido ya no ni un año desde su investidura, que fue hace 2 días, no, ni un año desde que se celebraran las elecciones que le han permitido la investidura. Eso no es sostenible. No sé cómo se va a resolver ahora en el procedimiento, pero que ha entrado en una caída en picado, eso es, yo creo que es algo que más tarde o más pronto, y yo creo que más pronto que más tarde, va a conducir a la disolución del gobierno. Juan David. Sí, bueno, yo creo que si hubo un delito, la única autoridad que puede verificarlo en España es un juez o una jueza. Podemos estar opinando sobre una serie de hechos, pero digamos que yo no tengo al menos los elementos de juicios para decir si hubo tráfico de influencias. Sí, de momento. Y de momento las únicas 2 personas las únicas 2 personas llamadas a declarar son 2 periodistas. Entonces, los que han publicado las cartas, claro. Quiero decir que por ahora me interesa más que situemos el análisis en algo que no podremos nosotros dirimir porque no tenemos la autoridad para hacerlo, autoridad jurídica, me refiero a la autoridad de la opinión, por supuesto, es además de los límites éticos y jurídicos que estaba comentando Roberto, pero también Ángel Luis ha tocado el tema antes, es olvidémonos de los nombres, olvidémonos de Begoña, de Pedro, y pensemos en los hechos. Yo creo que en los últimos años estamos de alguna manera cambiando el terreno de juego y las normas de juego, porque esto que ha ocurrido está ocurriendo con otras personas en otros partidos políticos y a mí me parece que es una cuestión que debemos detenernos y aprovechar. Yo, más que los 5 días de reflexión, si dimitirá o no dimitirá, es cómo estamos moviendo las líneas que delimitaban el terreno de juego, y son líneas que yo creo que son éticas, que son de comunicación, que son, digamos, a nivel de una moral pública. En los conflictos bélicos se suele hablar de guerra subsidiaria, que es la utilización de un tercer actor para evitar el enfrentamiento directo y desgastar, digamos, al rival o al país en conflicto a través de esa acción de daño a ese tercero involucrado, que suele ser una posición más débil que el otro, ¿no? O que la otra. Bueno, yo creo que estamos viendo en los últimos años en España una especie de enfrentamiento político subsidiario que ha incursionado en la vida privada. Insisto, olvidémonos de Sánchez, pensemos en Iglesias, pensemos en Ayuso, pensemos en Feijóo, pensemos en Oltra. Es decir, me da igual el partido, pero creo que en estos últimos años estamos sobrepasando unos límites que debían hacernos reflexionar, y es la intromisión en la vida privada de las figuras que son de la vida pública.
Yo creo que estás confundiendo el orden, ¿eh? Porque aquí de lo que estamos hablando es de la intromisión de la vida privada en las gestiones públicas, que es distinto. O sea, pero de lo Roberto, que estamos eso lo hablando dirá aquí el juez. No, Eso lo dirá el juez, claro. Pero de momento vamos a ver, indicios. El juez, no, indicios no. Hay pruebas documentales. Bueno, lo que dirá el juez, Roberto, ¿podemos valorar nosotros las pruebas? No, pero nosotros no somos hombre, jueces. Claro, no somos. No, pero hay dos límites, hay dos escenarios. Uno es la responsabilidad de lo punible desde el punto de vista de los tribunales, que en eso estamos todos de acuerdo. Donde se tiene que hablar es ahí, en los tribunales, y tendrá que decir los tribunales si es un ilícito penal o no. Pero de lo que no hay duda ninguna es de que moralmente, éticamente y por limpieza democrática eso no es soportable. No se ha dado en ningún otro país. Es que en ningún otro país ha ocurrido que la mujer del presidente aproveche que su marido se convierte en presidente para ella hacer negocios particulares librando cartas de recomendación para unas empresas que le pagan a ella dinero y que luego obtienen licitaciones públicas. Y eso es una verdad cierta. Si es una verdad que deriva en responsabilidades penales, es una cosa. Si es una verdad que tiene que derivar en responsabilidades políticas, es otra. Tú hablabas de la intromisión como si, aceptando el discurso de que Pedro Sánchez es víctima. No. La víctima en todo caso será un país que tiene un presidente que está en una posición de debilidad y de problemas tan grandes con la corrupción que ya le afecta a su casa directamente, la sombra, que no se puede permitir tener un gobierno en esas circunstancias. O sea, es la inversión de la secuencia. No es que la política haya entrado en la vida personal de él, no. Es que él ha hecho de la política un beneficio personal, que es el de su esposa. Y eso es incuestionable. Veremos a ver, insisto, qué ocurre en los tribunales. Es muy probable que en los tribunales no tenga un recorrido penal que acabe en una sentencia condenatoria. Pero eso es una cosa y el ejemplo público es otra. Sí, pero y Roberto, una no pregunta. No es ejemplar. Se han publicado unas cartas que están firmadas por ella, por unas empresas que le han dado dinero a ella y que luego han recibido dinero del Consejo de Ministros en el que él ni siquiera se ha abstenido a la hora de votar un acuerdo de adjudicación. Sí, pero Roberto, una cuestión. No echemos humo en el asunto. Claro, pero te pregunto, ¿es la primera vez que se vincula a un familiar en la vida pública? Jamás ha ocurrido eso en España ni en ningún otro país. Pero hemos visto que hay acusaciones sobre el novio de una presidenta de una comunidad autónoma, sobre la expareja de la comunidad valenciana. Para que no quede ninguna duda. El umbral de lo ético, para mí, se tiene que aplicar a todos por igual, al margen del nombre, de las siglas y del puesto de poder que ocupan. A todos por igual. En España se han consentido y se siguen consintiendo prácticas que no son ni ética ni moralmente soportables. Por eso es lo que tenemos ahora que detenernos a reflexionar hasta dónde vamos a dejar traspasar esas líneas. Es que no se tiene que dejar traspasar esas líneas. Es que no se tiene que dejar traspasar esas líneas. Es que no puede ser, si habláis de otro caso, y me da igual, insisto, de qué partido y de qué nombre, es que me da exactamente lo mismo. Lo que es cierto es que no ha ocurrido nunca que un presidente del gobierno de una nación, que un primer ministro, se vea en esta tesitura. Es que no se recuerda un caso similar en democracia. O sea, no hay. Te dejo, Ángel Luis, el último minuto antes de que lleguemos a las 9. El debate enciende pasiones, ¿no? Yo lo entiendo, es lógico y está muy bien debatido. Yo es que, fijaros, yo he tenido la suerte de tener alguna responsabilidad pública durante unos años aquí en la comunidad autónoma y yo recuerdo cómo cuando a primera hora de la mañana se leían los periódicos, veíamos qué se había hecho en política en materia de vivienda, en materia de educación, en materia de sanidad. Yo es que hoy veo que... vamos a poner el título de la película, que todos los hombres del presidente, cuando se reúnen por la mañana, están mirando otras cosas. Es decir, no se reúnen para ver qué ha hecho el rival, entre comillas, en materia de sanidad, qué ha hecho la presidenta en educación, qué ha hecho... No. Hoy estamos viendo cómo se puede bajar al barro y cómo podemos hacer daño personalmente al oponente. Y esto es una situación que políticamente es insoportable. Luego creo que en la segunda parte de la tertulia comentaremos el informe de Intermón, ¿no? Sí. Esos son los problemas de verdad que afectan a los ciudadanos. Así no se hace política y así vamos muy mal. Si esta es la política que el PP hace contra el PSOE y el PSOE hace contra el PP, creo que nos estamos equivocando todos. Y miramos para otro lado cuando vemos una sombra de un comportamiento que no es ni de lejos. Pero Roberto, ¿qué credibilidad política tiene en este momento Mónica Oltra? Ninguna, y fue archivado su caso. Eso ya no lo... Es que claro. Su caso... Claro, pero mira, ese caso fue archivado... Roberto,
porque no había un ilícito penal, pero había un comportamiento totalmente insoportable también. Que son las 9 de la mañana. Un paréntesis en la tertulia. Ahora seguimos. Y ahora, por cierto, ponemos la mirada también en otros asuntos más allá de este. Ahora seguimos con Juan David Gómez Quintero, con Roberto Pérez y con Ángel Luis Monge. Ana Sánchez Borroy, ahora mismo, ¿de qué estamos pendientes? Sí, seguiremos pendientes de las reacciones que está provocando este anuncio que estáis comentando del presidente del Gobierno de suspender su agenda hasta el lunes para tomar una decisión sobre si continúa o no en la Moncloa. Pero además, aquí en Aragón, el presidente del Gobierno aragonés, Jorge Azcón, va a explicar hoy los detalles del Fondo de Transición Justa en Teruel. Eva Lázaro. Estos fondos supondrán la llegada a Teruel de algo más de 88 millones de euros. Un primer paquete este año de 31 millones va dirigido a las empresas que tendrán que cofinanciar al 50% para proyectos para impulsar la digitalización, la producción y la diversificación, la implantación de sistemas de energía inteligente y también de eficiencia energética. Para 2025 el Fondo de Transición Justa prevé más de 16 millones y medio en apoyo a empresas y para el 26 un total de 7.600.000 euros. Además, el fondo contempla más de 32 millones para instituciones públicas en 3 años para apoyar la creación de empleo, el emprendimiento, planes de formación, inversiones en digitalización, mejora de la sanidad o puesta en valor del patrimonio y el turismo sostenible. En total, los 88 millones de euros generarán una inversión de casi 180 millones en 3 años, según los cálculos del Gobierno aragonés. Otra previsión para hoy. La Comunidad General de Regantes del Canal de Aragón y Cataluña celebra hoy en Fraga la 13ª jornada institucional, este año dedicada a la gestión de la campaña de riegos. María Ángel Pérez. El evento, que arranca a las 9:30, va a contar con la presencia de expertos que abordarán en diferentes ponencias la situación del campo, presente y futuro, el regadío español o la situación actual de la agricultura en la zona regable del canal, que en la actualidad, recordemos, aglutina a más de 130 comunidades de regantes y una superficie de más de 100.000 hectáreas. La jornada contará con la presencia de José Luis Pérez, presidente de esta entidad centenaria, Isabel Bombal, directora general de Desarrollo Rural del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Carlos Arrazola, presidente de la CHE, y Ángel Samper, consejero de Agricultura del Gobierno aragonés, entre otras autoridades y expertos en la materia. Por lo demás, más de la mitad de los españoles tuvo que hacer recortes en su cesta de la compra el año pasado debido a la inflación. Es lo que refleja un estudio de Intermón Oxfam, que ha preguntado a 4.000 personas por su percepción de la desigualdad. La gran mayoría considera que España es un país con grandes desigualdades según la renta. Responden también que su situación económica ha empeorado en los últimos 12 meses y casi un 40% admite que no podría hacer frente a un gasto imprevisto, algo que tiene consecuencias también para la salud. Lo ha explicado esta mañana aquí en Aragón Radio uno de los responsables de este estudio, Ernesto García. La salud bucodental, con lo que tiene que ver con la visión, la audición, la fisioterapia y también la salud mental con un tratamiento psicológico. El cuerpo es también un lugar donde se deposita la desigualdad, especialmente en algunos ámbitos, ¿no? Hay gente que no puede pagarse un cambio de gafas, hay gente que no puede ponerse una ortodoncia y, por supuesto, hay gente que después de jornadas laborales exigentes, si tiene una contractura, no puede pasar por un fisio. En Zaragoza, la Asociación Tutelar Aragonesa de Discapacidad, ATADES, entrega esta tarde una nueva edición de sus premios. Guillermo Domingo. Es la 15ª entrega de estos galardones, con los que ATADES reconocerá iniciativas en 2 modalidades. Un premio para un proyecto que mejore la calidad de vida de personas con discapacidad intelectual y otro que dé visibilidad a las personas con discapacidad intelectual y sus capacidades. Los ganadores los conoceremos esta tarde a partir de las 6:30 en la Sala Goya del Palacio de la Aljafería. De los deportes, el Casademont Zaragoza perdía ayer 74-65 en el partido de ida de los cuartos de final del play-off por el título. Pepe Borque, buenos días. ¿Qué tal, Ana? Buenos días. El equipo tendrá que remontar esos 9 puntos de desventaja si quiere lograr el pase a las semifinales. El encuentro de vuelta se disputa el sábado a las 6 de la tarde en el pabellón Príncipe Felipe y ayer el conjunto aragonés llegó a perder hasta por 23 puntos, por lo que Carlos Cantero reconocía en sala de prensa que habían logrado salvar los muebles. Hemos salvado, pues, por así decirlo, el resultado de cara al partido de casa. Evidentemente 9 no son muy pocos puntos, no es un resultado ajustadísimo. En fútbol, el Real Zaragoza completa hoy la penúltima sesión antes del encuentro del sábado en Leganés, para el que a la lista de bajas de las últimas jornadas se suma Mourinho por sanción y Lequés por lesión. Por su parte, Valentín y Lombardo siguen trabajando al margen en la Sociedad Deportiva Huesca, aunque se espera que ambos puedan estar a las órdenes de Antonio Hidalgo para el choque del domingo en Valladolid. Y el piloto Carlos Sainz recibió en la tarde de ayer la medalla al Mérito Deportivo Ciudad de Zaragoza en la Gala del Deporte que se celebró
celebró en la capital aragonesa. Además, fueron premiados, entre otros, deportistas como Lucas Langarita y Alex Moreno por el Campeonato del Mundo Sub-19 de baloncesto, las gemelas Sánchez Alayeto, la jugadora del Fútbol Club Barcelona Salma Parayuelo, campeona del mundo con España, o el atleta Sergio del Barrio por su oro en el 3000 obstáculos en el europeo. Y nos queda el tiempo. Luismi Pérez, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Este jueves las nubes van a acabar siendo las protagonistas. Ya las tenemos, aunque de momento no son demasiado densas. Y sí que esta tarde se van a hacer ya más compactas y van a acabar dejando algunas lluvias. Las primeras en el Pirineo, también con nevadas, por encima de 1.700 metros. Y entrada esta tarde, primeras horas de la noche, va a haber chaparrones en el resto de la comunidad. Por tanto, las 3 provincias acabarán teniendo ración de lluvia, aunque hay que decir que será escasa. La temperatura todavía no va a remontar demasiado el vuelo, máximas de 15 a 20 grados y ahora todavía frío, pero ya sin heladas tardías como las últimas 2 madrugadas. Mañana, un tiempo más abierto por la mañana, por la tarde nuevos chaparrones y una temperatura que va a subir momentáneamente. 9 de la mañana, 6 minutos, aquí seguimos en el tiempo de tertulia, tiempo de debate, de análisis en Buenos Días Aragón, en Aragón Radio, en la radio autonómica, ahora con la mirada centrada sobre todo en nuestra comunidad autónoma, después de que la repesca de los MIR terminase con 17 plazas de medicina de familia sin cubrir en Aragón, por sectores. 7 de 8 sin cubrir en Alcañiz, 6 de 8 sin cubrir en Barbastro, 4 de 5 sin cubrir en Calatayud. Roberto, ¿qué pasa? Situación, en fin, extensiva al resto de comunidades autónomas. 246 vacantes de MIR en atención primaria en toda España. Ya digo, 246 vacantes de MIR sin cubrir en toda España. Así que vamos a saludar a Luis Miguel García, vicepresidente de SANFIC, la Sociedad Aragonesa de Medicina de Familia y Comunitaria. Doctor García, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? No sé cuántas veces se lo he preguntado, pero se lo tengo que preguntar una más. ¿Qué pasa? ¿Por qué los médicos no quieren ser médicos de atención primaria? Pues yo creo que es muy claro, ¿no? Y se ve claramente. Lo que pasa que parece que le cuesta al resto del mundo verlo. A lo mejor, posiblemente porque desde fuera no se vive como lo vivimos dentro. Pues por un lado, porque los estudiantes cuando rotan por la especialidad ven la sobrecarga laboral que conlleva, todas las tareas que hay en comparación con otros sitios, y nadie quiere meterse en un sitio donde la carga ya desde el primer día es bastante intensa. Por otro lado, yo creo que hasta socialmente y hasta profesionalmente parecemos a veces médicos de segunda, ¿no? Y eso se puede ver claramente en el momento en el que lo hemos vivido en esta comunidad. Y yo creo que es porque tampoco se conoce nuestro trabajo. En el momento en el que faltan médicos de familia, se hacen convocatorias para que puedan entrar médicos sin especialidad, puedan venir a echar una mano médicos de otras especialidades, ¿no? Eso lo hemos vivido. Y eso quiere decir que cualquiera puede hacer nuestro trabajo. Cosa que creo que no es así. Lo que pasa es que no saben lo que trabajamos. No me cabe en la cabeza, ni yo me atrevería a, como faltan otorrinos o faltan traumatólogos, irme yo a echar una mano a traumatología. No soy traumatólogo. No me sé desenvolver un poquito, pero no sé. En esto, hasta las autoridades parece que todo el mundo puede hacer nuestro trabajo, con lo cual ese prestigio que pueda tener de haber estudiado una carrera para ocupar un sitio con una especialidad, parece que te quitan el mérito de la especialidad. Entonces, todo eso, al final, recaba un poco en que el estudiante prefiere estar en otro sitio, ¿no? Dice, me sobrecargan de trabajo, cualquiera hace mi trabajo. ¿Cómo voy a ir yo ahí? ¿No? Ese es el problema, yo creo. Le hago, doctor García, una pregunta que empiezo a introducir ya en las conversaciones cada vez que sale este tema. Este año ha habido 2.500 estudiantes que han decidido que van a repetir el examen del MIR el año que viene para sacar mejor nota en lugar de escoger una plaza de medicina de familia. Le pregunto, teniendo en cuenta las urgencias que tenemos como sociedad de que haya médicos de atención primaria, teniendo en cuenta el compromiso que de alguna manera ha mostrado la sociedad ayudando en la formación de esos profesionales, ¿no sería justo, necesario parece que sí, no sería justo que el sistema fuese algo parecido al que tienen los profesores y que, aunque no les convenciera, oiga, pues tuvieran que ir a la plaza que les tocara? No lo sé. ¿Es justo que en igual de especialidad, en igual de derecho, las condiciones laborales no sean las mismas en un centro de salud que en un hospital? Habiendo estudiado lo mismo y habiendo tenido la misma especialidad. Claro. Yo creo que esto en una empresa privada está muy claro. Si yo tengo una oferta laboral que no se presenta a nadie y tengo otra oferta laboral que tengo fila y lista de espera, ¿qué diferencias hay?
Ese análisis creo que es sencillo. Si realmente tanto se necesita, ¿por qué no mejoras condiciones laborales? ¿Cómo puede ser que ahora en atención continuada, cuando se necesita gente, el que venga del hospital cobre 70 euros la hora y el que tiene la especialidad y trabaja en eso cobre 23, haciendo lo mismo? Cualquiera que lo ve dice, ¿que voy a ser yo el tonto? Eso no lo veo normal, no lo veo, y es legal, ¿eh? Pero la ley entonces habrá que adaptarla a los tiempos y a las necesidades. Entonces no lo veo normal, y el estudiante que lo ve, desde luego, y el residente que acaba, que algunos ya se plantean hacer otra especialidad y dicen, voy a estar yo aquí mientras el de al lado está en esas otras condiciones. ¿Perdón? O sea, nos corre prisa y nos urge para lo que nos interesa. Cuando es en el momento de equiparar, al menos por respeto al compañero, el equivalar, porque está muy bien la vocación, pero de vocación tampoco se come, y no me parece justo de ir tirando de la vocación. Creo que los mecánicos, algunos tienen vocación, pero no van luego atendiendo y arreglando coches gratis, al final tienen que comer de ello. Pues esto es igual. Y a nadie nos gusta que otro venga al lado cobrando 3 veces más que tú por el mismo trabajo. Luego, es verdad también, señor García, desde luego, sin desdeñar esta idea que usted pone encima de la mesa, que seguramente será incluso justa, pero que también tenemos problemas para que los especialistas que cobran más vayan a los centros del medio rural, ¿no? Hombre, los especialistas que vayan al medio rural, si hablamos de especialistas de medicina de familia, claro, tendremos problemas. Y si hablamos de especialistas de centros de especialidades, al final tienen que ir a un hospital. ¿De acuerdo? Entonces son hospitales comarcales. También en el fondo hay que reestructurar todo. En un hospital comarcal tenemos que replantearnos unos conocimientos que creo que a nivel de población general no se tienen. Vamos a poner, por ejemplo, uno que es muy urgente, que es la UCI, ¿no? Sí. Yo tener en un entorno comarcal un médico de UCI que a lo mejor tiene graves 5 pacientes al año, frente a pongamos un Servet, que lo que tiene es 5, 10 al día, las habilidades clínicas que tiene el del Servet frente a las del comarcal van creciendo. El del Servet, las del comarcal se van perdiendo, porque cuanto menos ves, menos trabajas en la materia, pierdes habilidades. Con lo cual puede llegar incluso a llegar un momento crítico en el que el del comarcal es un riesgo que atienda al paciente. En los tiempos actuales que tenemos, eso hace años que los transportes eran muy largos y tardaban mucho tiempo, desde luego tenían que estar al lado. En los tiempos actuales, que yo creo que con helicóptero o con otros medios, igual en 40 minutos te plantas en el Servet, lo lógico es centralizar la especializada para tener unos profesionales de muy alto nivel y que en 40 y asegurar los medios de transporte que en 30 o 40 minutos te lleven al centro de referencia. Mejoraría el pronóstico de vida y además optimizarías más los recursos. Bueno, doctor, veo que las necesidades siguen siendo las mismas, ¿no? Las reivindicaciones siguen siendo las mismas. Por cierto, ¿cuánto cobra un médico de familia, por hacernos una idea? Pues dependiendo, porque es que hay de primeras y de segundas, pero los tienes por 2.000 euros al mes. No es tanto dinero como parece, ¿verdad? Luis Miguel García, vicepresidente de la Sociedad Aragonesa de Medicina de Familia y Comunitaria. Muchísimas gracias, como siempre, por ponerse al teléfono. De nada. Un saludo. Hasta luego. Muy buenos días. Ángel Luis. Bueno, tema complicado, pero yo creo que hay 5 puntos. A ver si lo desarrollo muy rápido. No sé si son muchos o pocos. Primero, es verdad que el dinero influye. Es decir, estamos viendo ahora que los chicos y chicas que han sacado primeras plazas cogen dermatología, cardiología, no sé qué. ¿Por qué? Porque se gana mucho dinero. Se gana mucho más dinero, porque además pueden compatibilizar la pública con la privada. Un médico de atención primaria, tiene que estar en la pública con el sueldo de la pública y no tiene otra salida. Por lo tanto, primer problema. Segundo problema, socialmente, si me permitís la expresión, mola menos. Es decir, ser cardiólogo, ser dermatólogo, ser urólogo, pues tiene un prestigio social hoy en día, nos guste o no, mucho más importante que decir que eres médico de atención primaria, siendo la puerta de entrada al sistema sanitario y lo que yo creo que nos soluciona el 80% de los problemas que tenemos la ciudadanía. Pero otra cosa es la percepción. Tercer lugar, medio rural. Nos guste o no, tenemos un serio problema, no solo en Aragón, sino en toda España, con que nuestros estudiantes quieran tener su primer destino o su segundo destino en el medio rural, pero no solo en centros de atención primaria. Yo he tenido la suerte también de tener alguna responsabilidad en estos temas hace años y teníamos verdaderos problemas en los hospitales de Barbastro, Calatayud, Alcañiz, es decir, ciudades ya muy importantes y tenían problemas. Termino ya. Cuarto problema, escasez de médicos.
La universidad sacó ayer, no sé si lo habéis comentado, 20 plazas más. Está la San Jorge, vamos a tener probablemente Huesca y a largo plazo Teruel, es decir, esto es otro problema tal. Y luego, lo apuntabas tú en la entrevista y ya termino, jueces, militares, profesores, tienen obligatoriamente que ir al primer destino que les toca y se acabó. Yo creo que esto es un privilegio que tiene que desaparecer y lo digo de verdad con toda claridad. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Es que es un servicio público básico. Entonces el que se dedique a eso tiene que saber que tiene unos pros, que no son pocos, por cierto, y unos contras que son sociales de atención social. Y por lo tanto, de todas maneras, la pregunta básica es, o sea, según la exposición que has hecho, Javi, es que en toda España se han quedado vacantes 240 y tantas plazas. En toda España. Eso quiere decir que hay gente que o bien prefiere no trabajar. 246 de medicina de familia, para ser exactos. Que o bien prefiere no trabajar, o bien es que hay menos plazas que médicos. Si hay menos plazas que médicos, eso se resuelve fácil, que es sacando más plazas en la enseñanza pública. No, ya digo, hay 2.500, perdona, Roberto, hay 2.500 que podían haber elegido una de esas 246 plazas y que prefieren volver a repetir el examen porque no quieren una de esas 246 plazas. Si en vez de preferir repetir el examen, a esos señores les dicen, si usted no opta a esta plaza, usted no va a poder repetir el examen, el problema posiblemente estuviera solucionado. Juan David. Sí, vamos, en eso yo creo que podemos encontrar acuerdos en este punto, debido a los desacuerdos en otros. Me parece que, no sé si tanto el prohibirlo o el penalizar la segunda opción de volver a presentarse. Me da igual, el resultado es el mismo. Puedes volver a presentar, pero ya a lo mejor hay un coeficiente de corrección y tal, porque si te damos otra oportunidad, no te vamos a evaluar igual que el que solo haya tenido una oportunidad. Entonces, bueno, yo creo que ahí puede introducirse algún matiz, pero de todos los 5 puntos que habéis señalado, Ángel Luis, y luego lo que ha comentado Roberto, a mí me parece importante, sobre todo, el cuello de botella de la escasa elasticidad de la oferta. Es decir, venimos con una oferta más o menos constante, al menos en el caso aragonés, de plazas. Esto se está tomando, digamos, solución, lo del fortalecimiento de la Facultad de Medicina en Huesca, por ejemplo, ahora lo que se va a hablar de la Universidad San Jorge, pero recordemos que eso, digamos, que son medidas a mediano plazo y ahora estamos teniendo problemas urgentes en el corto plazo. Entonces, ahí lo que encontramos son cuellos de botella del propio sistema, que tiene que ver con el acceso o con la oferta de plazas universitarias, con el acceso al grado y luego con el acceso al MIR. Pero una cosa que no ha sido constante, sino que ha aumentado considerablemente, es que el sector privado, sobre todo después de la pandemia, ha aumentado la absorción de profesionales. Es decir, ha habido elementos constantes que tienen que ver con la oferta de formación, pero un elemento que ha crecido bastante es la oferta de seguros privados de salud, de hospitales privados que están absorbiendo personal sanitario con esas posibilidades también salariales que históricamente habían sido peores en la privada, pero que vemos que se van convirtiendo en elementos atractivos y competitivos, y año tras año vemos un aumento de facturación de estas hospitales y seguros privados. El último año aumentó un 5% su facturación, claro, y eso es un elemento que puede resultar muy atractivo para muchos profesionales sanitarios. Y un elemento también, un dato interesante, cada año se van de España en torno a 5.000 a 7.000 médicos a otros países de Europa donde pueden duplicar los salarios. Antes de que terminemos, 9:18 de la mañana, un último asunto que además sé que le interesaba especialmente a Juan David Gómez Quintero. El informe que comentábamos antes de Oxfam Intermón, un 40% de los españoles encuestados por esta entidad asegura que ha tenido que comprar menos carne o menos pescado. Hay datos en ese informe que demuestran también que muchos bolsillos no pueden pagar necesidades como, por ejemplo, comprarse unas gafas nuevas, ir al dentista, ir al psicólogo o unos días de vacaciones para descansar y desconectar. Fotografía de cómo está ahora mismo la sociedad española con la subida de los precios, con la inflación, con los tipos de interés, etcétera, etcétera, etcétera. Juan David. Sí, me interesa porque es un tema en el que trabajamos en la universidad. Pues yo también tiro de la experiencia como profesor en el grado de trabajo social, y es un tema en el que se estudia constantemente en el ámbito del trabajo social y los servicios sociales. Hay una cuestión que también nos dice Oxfam y la ha dicho también otras entidades como Cáritas, como FOESA. Hay un efecto contracíclico en el crecimiento económico, es decir, el crecimiento económico no repercute en todos por igual. Y
paradójicamente, a medida que la economía crece, esta distribución, esta producción no revierte igual en todos los distintos grupos sociales. Vamos teniendo desde hace más de 25 años una constante, y es que un 20%, un 18-20% de los españoles no disfruta plenamente de la riqueza o del incremento, digamos, de la producción en el caso español, o sea, en nuestro país. Y estamos a la cola de Europa en la distribución de la riqueza en términos de igualdad, el indicador Gini, que es, digamos, un elemento importante. Entonces, es paradójico, pero esto lo va a entender todo el mundo. La pobreza sube como un cohete en tiempos de crisis, es decir, si cuando hay crecimiento no llega a todos por igual, pero cuando hay pobreza o recesiones económicas, sí que la pobreza se dispara como un cohete, pero baja como una pluma. Es decir, no hay medidas correctoras inmediatas. Creíamos que el ingreso mínimo vital podía tener un efecto corrector de una manera más eficaz. No ha sido lo eficaz que se esperaba. Y entonces ese efecto contracíclico y ese incremento de la desigualdad y la pobreza pues es un elemento que preocupa a todas las entidades, pero no debería ser una cuestión de las entidades, a toda la ciudadanía, porque todos podemos tener el riesgo de en algún momento perder nuestra situación laboral, económica o familiar y caer en esta, digamos, peligroso abismo de la pobreza. Muy rápidamente, Roberto, Ángel Luis, no sé si queréis comentar algo. Ángel Luis. Estamos en una sociedad donde si desaparece la clase media va muy mal la cosa. Es decir, estamos viendo cómo cuando tenemos los datos del IBEX en este momento está más alto que nunca, está a 11.000, nunca había estado así. Las grandes empresas ganan muchísimo dinero y la economía, tanto cuando la gestiona el Partido Popular como cuando la gestiona el Partido Socialista, está yendo bien porque los datos y las circunstancias europeas en este momento tienden así. Y por otro lado, esa situación que comentabas, Juan David, de que la gente lo está pasando francamente mal. Cuando una persona se le rompen las gafas y no puede ir a que se las cambien o se las arreglen, o tiene problemas dentales o se le estropea la lavadora, es que las cosas están muy mal en la microeconomía y por lo tanto hay que ver esa diferencia en lo que está pasando entre la macro y la micro en términos económicos. Cierro contigo, Roberto. ¿Pero qué me estáis diciendo? ¿Que después de tantos años de gobierno progresista en el que no quedaba nadie atrás, tal cual, estamos peor que antes? Bueno, la historia es esa. Es ¿qué hacen los gobiernos para pasar del discurso a los hechos? Del discurso a los hechos. ¿Y por qué un país creciendo tiene la clase media cada vez más baja y las clases altas, que son pocos, cada vez más altas? Eso es a lo que conducen unas políticas, lo de progresista lo pongo porque se define así, el gobierno y presume de ello y de social y tal, que ojalá fuera así, que ojalá fuera así. Es más, que tiene que ser así, un gobierno sea del color que sea. Pero Roberto, ahí está la quiebra, perdona. Sí, perdona. Ahí está la quiebra y la brecha. La quiebra y la brecha entre el pío pío y el grano. Entre el pío pío y el grano. Y luego hay otra cuestión, que eso ya sería muchísimo más largo de debatir, que es el modelo productivo que tiene España. Tenemos un modelo productivo que no genera valor añadido, que sigue sustentado en el sector servicios, en el turismo, en el comercio, en la hostelería. Y eso es una actividad que genera dinero, pero que no mueve dinero, pero no mueve valor añadido. El valor añadido lo mueve una industria potente, por cierto, territorialmente bien distribuida y equilibrada, para no crear un país como el que tenemos ahora, de desequilibrado territorial, socialmente y económicamente, la industria y la tecnología. Y nosotros no tenemos ni una industria potente ni una tecnología potente. Tenemos un sector servicios que no genera rentas de valor añadido y que hace que, claro, ante una inflación disparada, pues provoque lo que está provocando en estos momentos. Que tengo que terminar. Y 24, banda sonora del día, mensajes de oyentes, últimas reflexiones. Albero, rendido al sol, eterno folletín, podemos decir que no, pero va a ser que si vergüenza torera. Monta la barraca y venga el tiro y toma traca. O sea que la R de Roberto es R también de rock and roll, ¿no? Roberto. Bueno, es que viene al pelo lo de la vergüenza torera. Hombre, hemos empezado hablando de la vergüenza torera que hace falta para llevar con dignidad un cargo público.
insisto, un cargo público, no estoy hablando ni de nombres ni de partidos, vergüenza torera. Y lo que hace falta es vergüenza torera, ética, honestidad y honradez, ejemplo de limpieza. Y si no, vergüenza torera. ¿Qué te cuentan los oyentes en el 608-578-412, Esperanza? Pues sobre el que es sin duda el tema del día, opina Esther. Buenos días. Mi opinión sobre lo de Sánchez es que si de verdad su mujer no está metida en nada, ¿qué más da que la investiguen? No lo sé, este Sánchez es muy raro, de verdad. Creo que todo es algo estratégico y es lo que ha hecho toda la legislatura. Es muy estratega, no sé lo que pretende, pero cuando uno es inocente, bueno, pues no tiene nada que temer a ser juzgado, ¿no? Este es el mensaje que nos deja Esther. Y sobre la cuestión sanitaria, Pilar nos dice que tendrían que obligar a coger plaza a aquellos que aprueben. Si quieres, te vuelves a presentar, pero si quedan plazas, ocuparlos o que sigan bajando en la lista, aunque hayan suspendido hasta que se cubran. Y Maite nos dice, parece que los médicos ya no son tan vocacionales, se ha convertido en una opción para tener trabajo seguro, pero el que ellos elijan, ni los profesores ni los jueces, añade, hacen estas cosas. 10 segundos antes de terminar, pero 10, no me engañéis, Ángel Luis. No te engaño, dos cosas. 10 segundos, Le comentaba a Roberto simplemente que decía que la macroeconomía va bien cuando hay gobiernos socialistas y cuando hay gobiernos del Partido Popular, porque la tendencia y el viento va a favor. Eso lo has dicho tú, ¿eh? Yo en eso podríamos discutir también mucho. No, bueno, es mi opinión, Roberto. No, estoy viendo que se abre más debate. No, pero que ya voy un minuto tarde, que me engañáis. Bueno, que no, aquí lo dejamos. No hay repesca como el MIR. Pero ya voy un minuto y 30 segundos tarde. Bueno, Roberto, ya debatiremos otro día, encantado, ¿eh? Ahora os doy los teléfonos. Igualmente. Que vaya bien la mañana. Buenos días a todos. Adiós. Que disfrutéis del día. Esta semana tienes mucho deporte que escuchar en Aragón Radio. El sábado, desde las 4, Leganés, Real Zaragoza. Que la pone y a continuación, desde el Príncipe Felipe, Casa de Monzaragoza, Movistar Estudiantes. Partido de vuelta. Y el domingo, desde las 6, Valladolid, Sociedad Deportiva Huesca. Atrapa abajo, Álvaro. Con el equipo de deportes y todos los oyentes de Aragón Radio. Escúchanos en la FM, en aragonradio.es o en nuestra aplicación móvil. Aragón Radio con el deporte aragonés. We will make America great again. God bless you and good night. I will not separate families. I will not ban people because Ukraine of their faith. wants peace. Europe wants peace. Who is the only one who wants war? Мирным, свободным. Putin will fail and Ukraine and Europe will prevail. Nous avons la conviction en effet que la défaite de la Russie est indispensable. Hoy es un día histórico porque 2/3 de los argentinos votaron por un cambio. ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! Las voces de los dirigentes internacionales que nos recuerdan que es jueves y que por tanto tenemos tertulia internacional. Ya saben que juntamos cada semana a dos periodistas o a dos aragoneses en general, a los que todavía me pregunto cómo, pero conseguimos engañar para que, por ejemplo, se queden despiertos en algunos casos hasta las 3 de la mañana. Miquel Alcázar, periodista aragonés desde México. Miquel, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Buenos días. Hora, México, buenas noches para ti. 1:30 y te iba a decir que mis clientes agradecen que extienda mi jornada laboral un día como hoy, hasta la 1:30, así que no te preocupes. Bueno, un día como hoy, y yo creo que todos los días no lo van a agradecer que extiendas tu jornada laboral. Ahora mismo voy contigo. Eduardo García Granado, periodista, politólogo, responsable de Descifrando la Guerra, a medio camino entre Zaragoza y Argentina normalmente, hoy a orillas del Ebro. Hola Eduardo, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, gracias por acercarte también a los micrófonos de la radio pública. Oye, Miquel, este asunto de Pedro Sánchez que llevamos comentando toda la mañana, ¿ha llegado hasta México o no?
Bueno, hasta Estados Unidos, que tú estás ahí también a medio camino entre los dos. Mira, los dos países, antes le echaba un vistazo a las cabeceras más importantes. Es verdad que en algunas no tiene mucha fuerza el tema, pero por ejemplo en la CNN era el primer tema en la página web, en la sección dedicada a la información internacional. Y en México también se han enterado muchos este miércoles de quién es Begoña Gómez, ¿no? Es el tema destacado en medios importantes del país. Te cuento, por ejemplo, cómo lo titula El Universal, que es el periódico más leído aquí en México. El título es ¿De qué acusan a la esposa de Pedro Sánchez? Claves para entender el escándalo que sacude España. Así que la política española, como puedes ver, resonando hoy en México y en Estados Unidos también. Sí, en los dos sitios. La CNN, El Universal. Por lo demás que cuenta hoy la prensa mexicana, Miquel. Bueno, aquí seguimos en campaña electoral, que es el 2 de junio las elecciones. Este fin de semana tenemos nuevo debate, aunque si uno mira las encuestas casi que se lo podrían ahorrar, ¿no? Porque la candidata oficialista aventaja en la mayoría de las encuestas más de 20 puntos a la oposición, así que salvo que haya sorpresas y que las encuestas fallen, que puede pasar, parece una victoria bastante clara. Es verdad que existe el factor de cómo pueda variar la participación. Vamos a ver qué pasa con el abstencionismo, considerando que en México el sufragio en la práctica no es obligatorio, que sí lo es en otros países, y esto es algo que llama mucho la atención en España cuando lo comentas, el hecho de que en países como Perú, Argentina o Brasil sí estén obligados los votantes a ir a las urnas cuando hay elecciones. Hay que ir a votar obligatoriamente, Miquel. Sí, en Argentina, en Perú, en Brasil te puede caer una multa si no tienes un buen motivo. Hay obviamente parte de la población que está exenta, por ejemplo los adultos mayores, pero básicamente cuando hay elecciones toca ir obligatoriamente a votar. En México, en teoría, la Constitución dice que el voto es obligatorio, pero nadie hace el enforcement, nadie se encarga de velar por el cumplimiento, por lo tanto, en la práctica, como digo, no es obligatorio y por eso la participación puede jugar un factor que ahora mismo tal vez las encuestas no están considerando. Eduardo, ¿te ha dado tiempo de echar un vistazo de lo que cuenta la prensa argentina esta mañana? Pues hablan muy poquito de España, la verdad, porque tienen ahí una cuestión con el tema de las universidades, este conflicto que se ha abierto entre el presidente Milei y las universidades públicas con el proceso de desfinanciamiento, que evidentemente solo se habla de eso, ¿no? Además, la prensa argentina, que suele ser bastante autocentrada, pues en un gobierno como el de Javier Milei, que está acelerando todos y cada uno de los procesos políticos y económicos que advirtió en campaña, evidentemente centra toda la atención de los medios de comunicación en Argentina y prácticamente solo se habla de ese conflicto que, como digo, se ha abierto hace unos poquitos días. Bueno, en realidad viene de hace unas semanas, ¿no? Pero que se abrió hace 2 días con las movilizaciones en toda Argentina y en concreto en la ciudad de Buenos Aires por el proceso de desfinanciamiento prácticamente total de las universidades públicas que ha llevado a cabo el presidente anarcocapitalista. No hemos hablado todavía prácticamente nada de Javier Milei en la tertulia internacional del Buenos Días Aragón. Vamos a hablar de Javier Milei, que es, por cierto, una de las voces protagonistas de la cabecera de esta tertulia internacional y que esta semana señalaba a todo el mundo. En contra de los pronósticos de la mayoría de los dirigentes políticos, los economistas profesionales, televisivos y petardistas tribuneros, los periodistas especializados y buena parte del establishment argentino, quiero anunciar que el sector público nacional registró durante el mes de marzo un superávit financiero de más de 275.000 millones de pesos. Por si no lo habéis entendido, Miquel, Eduardo, vosotros sois los petardistas tribuneros en este caso. Efectivamente, sí. Bueno, yo y otros tantos compañeros en Argentina que se dedican básicamente a hacer periodismo. De hecho, esto le ha caído muy de golpe desde hace ya unas cuantas semanas a la famosa agencia Telam, ¿no? Esa agencia de noticias que era pues una verdadera referencia en América Latina. De hecho, en concreto, nosotros en Descifrando la Guerra, yo en particular en el caso para toda América Latina, en concreto para Argentina, utilizábamos mucho Telam, una agencia, pues como puede ser la agencia F, y Milei pues la ha cerrado por decreto, básicamente aludiendo que era una agencia de propaganda kirchnerista. Y bueno, pues sí, esos tribuneros o petarderos o cualquiera de los términos que puede utilizar Milei, pues está yendo contra los numerosos medios de comunicación. ¿Cómo está ahora mismo, Eduardo, Argentina? ¿Qué ha cambiado? ¿Qué no ha cambiado? ¿Cuánto está haciendo Milei de lo anunciado y prometido? Pues prácticamente todo, excepto su medida estrella, que es la dolarización. De hecho, curiosamente, el peso se está fortaleciendo con respecto al dólar, eso sí, acompañado de un proceso de inflación acelerado, bastante acelerado, del cual hay que decir que Milei ya advirtió en campaña, ¿no? Él lo que está diciendo y lo que ha propugnado desde que ha llegado al gobierno es
unos primeros meses muy, muy malos, es decir, se va a disparar lo que él llamaba la inflación controlada o la inflación ocultada por parte del gobierno anterior a través de mecanismos de control de precios, pero dice él, debido a estas medidas de liberalización de precios y otras cuestiones, dentro de más o menos en los próximos 12 meses, Argentina debería ir a mejor. Ese es el relato del oficialismo. Por supuesto, todas las cartas de Milei están puestas en ver si puede controlar la inflación de aquí a las elecciones de medio término que tienen en 2025, porque ya sabéis que en Argentina hay más tiempo de campaña que tiempo de no campaña. Y entonces, pues dentro de unos poquitos meses ya nos vamos a plantar en esa campaña. Como en todos los sitios ya. Sí, sí. ¿No? Sí, estoy de acuerdo. Cada vez nos parecemos más España y Argentina. Yo también, sabes, Javier, y Eduardo, sigo muy de cerca de lo que pasa en Argentina porque es el país de mi mujer, es una de las nacionalidades que tiene mi hija, y he de decir que lo que ha conseguido Milei es que mucha gente esté pendiente de lo que ocurre en Argentina, que antes no era un país que siguiéramos tan de cerca muchos, ¿no? Y la verdad es que es un fenómeno, vamos a ver qué tal sale, ¿no? Pero que es un fenómeno que trasciende las fronteras de ese país. Sí, totalmente. De hecho, el fenómeno de Javier Milei, el fenómeno político de Javier Milei como un integrante más de esta ola de nuevas derechas radicales en América Latina, que es interesantísimamente diversa, porque tiene pues figuras desde Nayib Bukele, pasando por José Antonio Kast, ahora incluso podíamos empezar a introducir al presidente ecuatoriano Daniel Noboa. En México estaba el fallido experimento de Eduardo Verástegui, pero bueno, en general el fenómeno de Milei está saliendo de Argentina por el hecho de tener el altavoz de la presidencia de Argentina, y yo creo que los anarcocapitalistas, que era una fuerza absolutamente marginal hasta hace nada, con cierta representación en algunos espacios comunicativos, se juegan mucho con el gobierno y con la figura de Javier Milei, porque de los resultados de su gobierno, sobre todo de los primeros 2-3 años de su gobierno, va a depender la posibilidad de que ese movimiento político pues vuelva a la marginalidad o pueda tener opciones de crecer en algunos otros puntos, sobre todo en el continente americano. Miquel, ¿qué visión hay de Milei desde dos países tan importantes como México y Estados Unidos en los que te mueves tú? ¿Y qué impacto puede tener una especie de dueto Milei-Trump a partir de noviembre, que es una realidad plausible? Sí, bueno, vamos a ver qué pasa. Bueno, ellos desde luego manifestaron mucho su sintonía cuando se vieron hace solo unas semanas en Washington, en una convención del partido, bueno, no del partido, del ala más de derechas del Partido Republicano, si es que hay un ala más de derechas, que lo hay. Desde luego Milei y Trump sí tienen muchísimos puntos en común. Milei lo ha dicho muchas veces, que tienen Trump a una figura a seguir, pero lo decía Eduardo, que poco se parece en algunos casos la derecha entre diferentes países, porque es verdad, si lo analizas, se parecen en algunas cosas sí y en otras no. Por ejemplo, Bukele con Milei, y ocurre lo mismo con la izquierda también en América Latina. A veces se tiende a pensar, por ejemplo, en el Grupo de Puebla y en creer que todos los presidentes de izquierda populista son todos iguales, y en realidad se parecen muy poco, pues desde López Obrador a Nicolás Maduro, pasando por Boric en Chile, o lo que fue también bueno, Lula en Brasil, iba a decir también, o Evo Morales en Bolivia, ¿no? En realidad parecen todos lo mismo, pero son muy distintos, ¿no? Y desde luego vamos a ver qué pasa en Estados Unidos, pero evidentemente la postura de Milei le encajaría mucho más que ganara Trump, pero vamos a ver que eso tampoco está tan claro, ¿eh? Bueno, esto de crear, digamos, un único cajón en el que meter a todos, a los de un lado y a los del otro, digamos que unas veces seguramente por interés y otras por necesidad, de que necesitamos simplificar las cosas como humanos, pero es verdad que se hace habitualmente. Bueno, hemos hablado de lo que cuentan hoy los medios de Argentina y de México, hemos analizado la realidad de Sudamérica, de Centroamérica y en parte también de América del Norte. Ya sabéis que la tercera pata, digamos, de esta tertulia internacional es que comentemos de alguna manera la perspectiva, la mirada que hay del que ha sido el gran tema, ¿no? En nuestra comunidad autónoma, en Aragón, esta semana. Esta semana ha sido el Día de Aragón, evidentemente. Yo no sé, Miquel, te empiezo preguntando a ti, como casi en los concursos de Misses, ¿no? ¿Qué conocen de Aragón por allí? Miquel, ¿hay mucho vínculo, no? Porque parece que sí, ¿no? Socialmente, culturalmente, históricamente, pero también, me decías tú ayer, por historia reciente. Sí, bueno, aquí hay un Centro Aragones de México que no tiene sede física, pero sí está en internet y celebra cada año el 23 de abril con una comida con socios y simpatizantes. Y bueno, si lo comparas con otras como la vasca o la gallega, es cierto que la comunidad aragonesa en México es desde luego mucho menos numerosa, ¿no? Hay lazos, muchos de ellos tienen que ver, yo creo, con la Guerra Civil Española, y te voy a poner un ejemplo curioso del que me enteré hace unos meses, porque una persona que casualmente tenía relación directa con los protagonistas me lo comentó al conocerme, al verme con la camiseta del Real Zaragoza, ¿eh? Así es como me
detectó y me lo comentó. Hay una plaza de toros que se llama Cinco Villas, que está en el Estado de México. ¿Qué me dices? El Estado de México está a las afueras de la capital, sí. Pues bueno, la fundaron los descendientes de Gabriel Marco, que fue el alcalde republicano de Farasdués, en las Cinco Villas. Ajá. Se exilió a México, esquivó un fusilamiento que parecía asegurado. De hecho, no se libraron sus 3 hermanos, como recogen, digamos, la información que se puede encontrar en Internet. Y sus hijos, sus descendientes, a los que aparentemente les fue muy bien con los negocios aquí en México, construyeron años después esta plaza de toros, que es, por cierto, referente para los amantes de la tauromaquia en México, y le pusieron ese nombre, Cinco Villas, en homenaje a su padre. Lo podéis buscar en Internet. Sí. Y, bueno, una curiosidad es que la capilla de la plaza está dedicada, no os voy a sorprender, a la Virgen del Pilar. Claro, sí, eso parece que era no solo evidente, sino incluso necesario, ¿no? O sea, que vas con la camiseta del Zaragoza por allí, por México, ¿eh, Miquel? Alguna vez hay que hacer un poco de patria, pues, sí. Supongo que cuando te presentas en las reuniones con altos ejecutivos, altos directivos, mandatarios, ahí es cuando te quitas el traje y sacas la camiseta del Zaragoza, ¿no? No, pero me pasó una vez que un repartidor me trajo un pedido a casa con una sudadera del Real Zaragoza y yo, bueno, claro, imagínate, me emocioné un montón, ¿no? Le dije, oye, ¿y esto dónde lo has sacado y tal? No tenía ni idea el señor que era lo que llevaba puesto. Le tuve que explicar que llevaba el escudo del Real Zaragoza. En fin, cosas que pasan cuando estás a 10.000 kilómetros de casa. Qué decepción. ¿El Día de Aragón o los lazos que hay entre Aragón y Argentina, Eduardo? Bueno, pues en Aragón hay una comunidad relativamente pequeña, en Argentina hay una comunidad relativamente pequeña de aragoneses, en parte también porque, como sabemos, las migraciones, los exilios después de la Guerra Civil, pues fueron numerosos desde Galicia también. Un poco parecido al caso de México, ¿no? Desde Euskadi sí que hay una comunidad vasca muy, muy fuerte, pero sí que es cierto que hay ciertos lazos, ¿no? Y esto seguro que te sorprende mucho. Cada vez que decía allí que era de Zaragoza, que era de España, me preguntaban, ¿y de qué cuadro sos? ¿De qué equipo eres? Sí. Y decía, bueno, yo del Zaragoza, evidentemente. Y me decían, los milito. Mira, Pablito Aimar. Claro. Y te empezaban a enumerar. Incluso algunos se acordaba o conocía a Cristian, ¿no? Todavía por su paso en su momento por algún cuadro, por algún equipo en Argentina. Pero desde luego lo que ha pasado últimamente, y esto, fíjate, es que encaja muy bien cronológicamente, es esta película que se ha estrenado ahora, hace unas semanas, de La Estrella Azul, ¿no? Que cuenta pues la historia de vida de Mauricio Aznar y de cómo fue a Santiago del Estero, a la provincia de Santiago del Estero. En realidad, la película lo cuenta. No quiero hacer mucho spoiler, ¿no? Pero bueno, básicamente para conocer a Atahualpa. Y ahí se junta con un importante artista de folclore argentino, de folclore santiagueño en concreto. Y bueno, pues tiene ahí una historia en esa provincia de Santiago del Estero, del interior de la República Argentina. Y es cierto que ha tenido un cierto tirón esa película en Argentina, sobre todo mis conocidos, mis amigos ahí en Argentina, claro, les llamó la atención porque Zaragoza no es una ciudad de la que se suele hablar en Argentina o en Buenos Aires cuando se habla de España, que siempre es Madrid o Barcelona, y ese lazo que crea esa película que habla de la historia de vida de un importantísimo artista de aquí de Aragón, en conexión con Argentina, pero ya no solo con la ciudad de Buenos Aires, que es pues evidentemente lo que la mayoría de artistas que viajan a Argentina conocen, sino, como digo, como una provincia como es Santiago del Estero, pues bien del interior, bien anclada en determinadas tradiciones, en su propio folclore musical, folclore artístico, y es una conexión de lo más interesante que yo, desde aquí aprovecho y recomiendo a todos que vayan a verla. Eduardo García Granado, periodista, politólogo, responsable de Descifrando la Guerra. Bienvenido, Muchísimas gracias por haberte incorporado. Gracias a vosotros. Que vaya muy bien. Miquel, vasito de leche, galletas, a dormir. Y a dormir. Descalzo, no despiertes. Muy buenos días, buenas noches. Y un apunte muy friki. Barrio de Pompeya, en Buenos Aires, hay un gran mural del Real Zaragoza, muy recomendable. No es el típico barrio. Viví y lo vi. Barrio turístico, pero merece mucho la pena. Si alguien pasa por allí, es impresionante. Yo tengo ya alguna foto por allí. Venga. Abrazo. Abrazo, Miquel, a dormir. Buenas noches y 43, las 9. Adiós. Buenas noches. Las palabras dejarán de brotar, sin querer matar dejan heridos, no han querido, faltará la verdad y la sinceridad no va contigo.
Natalia López Cortés, profesora de Filología de la Universidad de Zaragoza. ¿Qué tal? Natalia, muy buenos días. Hola, buenos días, Javier. Bienvenido una semana más. Ya saben que Natalia nos trae cada 2 semanas las que son las palabras de la semana. Esta vez yo creo que eran bastante evidentes, ¿no? Bastante sencillo convenir que la palabra de la semana es Aragón. Podría haber un poco de discusión, si acaso, con libro. Así que Natalia ha dicho, pues luego meteremos un apunte también sobre libros, ¿no? Pero vamos a empezar por Aragón. Así que te pregunto, claro, ¿dónde está el origen del término Aragón, Natalia? El origen de Aragón parece ser celta. En celta teníamos la raíz ara, que se utilizaba para hablar del agua, ¿no? Y es que el agua al final es un elemento vital para nuestra vida, y igual que los pueblos se asentaban cerca de fuentes de agua, pues parece ser que el nombre de nuestra comunidad también tiene ese origen vinculado al agua. Ajá, y esto no será ni mucho menos patrimonio exclusivo nuestro, ¿no? Esto lo habrán hecho en un montón de sitios. Eso es. Esa raíz ar la podemos encontrar presente en un montón de nombres de ríos. De hecho, por ejemplo, en Suiza, a lo mejor os suena un río que se llama simplemente Ar, el río Ar, que sería algo así como el río. Y si simplemente nos limitamos pues a ríos que nos pillen más cerca a nosotros, pues ya nos vendrá a la cabeza el río Ara, el río Arac, el río Arbás. Entonces, la teoría más extendida parece ser que el primero se nombra al río Aragón, y a partir de allí, pues desde ese nombre de ese río pasamos a nombrar la zona por la que pasa ese río Aragón, y entonces a partir de ahí se extiende el significado y el uso. Ajá, ¿y esto desde cuándo? Es decir, ¿cuándo es la primera vez que utilizamos el término Aragón? No sé si con el sentido que le damos hoy, pero he estado investigando y he encontrado información, además de Sergio Martínez Gil, que me parece que tiene un programa en la casa. Pues en su blog él nos cuenta que este sentido de Aragón para referirse a un conjunto de tierras bajo el mismo dominio, bajo el dominio de un mismo gobernante, aparece documentado por primera vez en un documento del año 828, que lo podemos encontrar en el monasterio de San Juan de la Peña. Entonces ahí se recoge un documento que es una donación que hace alguien que ya es un conde de Aragón. Lo que sí que hay que tener en cuenta que, claro, esta es la primera documentación escrita. La escritura es muy importante porque fija las palabras y sus significados, pero claro, en la oralidad probablemente el nombre tuviera mucho más recorrido. La semana pasada con Romareda, de alguna manera, también había relación con el agua, ¿no? Así que tiene que ser inspiradora el agua para quienes crearon el lenguaje. La idea clave es que, claro, nosotros no podemos entender nuestra lengua y nuestras palabras como algo ajeno a nosotros, ¿no? Son parte de nuestra identidad y parte de lo que nos hace únicos a los seres humanos como especie. Entonces, si para nosotros es importante algo de nuestra realidad, de algo de lo que nos rodea, pues esa importancia siempre se va a reflejar en nuestra lengua, porque la lengua es parte de quienes somos. Bueno, me decías, vamos a relacionar a Aragón con los símbolos de Aragón, ¿no? Por ejemplo, con el dragón, que es símbolo del 23 de abril, que hemos conmemorado esta semana. Con esto, ¿dónde nos quieres llevar? Eso es, te voy a contar una historia para relacionar el nombre de Aragón con el dragón. Nos tenemos que ir al siglo XIV, ¿no? Cuando reina el rey Pedro IV el Ceremonioso, y él tenía como un sello personal, su emblema personal, que era el dragón, ¿no? Y entonces eso aparecía en sus escudos, en el blasón de armas, y el historiador Guillermo Fatás nos comenta que este símbolo del dragón es lo que él llama un emblema parlante, porque representa, ¿no?, una especie de mote que juega con la equivalencia, con lo que se parece el sonido de dragón y de Aragón. Esto es un fenómeno lingüístico que se llama paronomasia, que es el uso de palabras que son muy, muy parecidas, pero que tienen significado diferente, ¿no? Como dragón de Aragón, pero también podría ser puerta a puerto, o casado, cansado, por ejemplo, que también se hacen muchos juegos de palabras con eso. Y claro, además, lo que se está consiguiendo con esto, además de este juego lingüístico, es que las cualidades del dragón se apliquen al rey, ¿no? Y además parece ser que las fuentes apuntan a que Pedro el Ceremonioso era bajito, y claro, tener un yelmo con un dragón le daba también aumentaba su estatura, ¿no? O sea que ahí tenemos esta historia de cómo podemos relacionar Aragón y dragón. Y podríamos hablar todavía de más cualidades vinculadas con esta palabra, con nuestra comunidad, con Aragón, y podemos mencionar las cualidades que le atribuye el poeta cubano José Martí, que estuvo aquí, como seguro que sabéis, unos meses en nuestra ciudad, y él escribió en su obra unos versos que te he traído, a ver, que si quieres te recito. Sí. A ver si estás de acuerdo con lo que nos dice José Martí. ¿Qué dijo José Martí? Él nos dice: para Aragón, en España, tengo yo en mi corazón un lugar todo Aragón, franco, fiero, fiel,
general sin saña. Allá en la Vega Florida, la de la heroica defensa, por mantener lo que piensa juega la gente la vida. Y si un alcalde lo aprieta o lo enoja un rey cazurro, calza la manta el baturro y muere con su escopeta. Estimo a quien de un revés echa por tierra a un tirano, lo estimo si es cubano, lo estimo si aragonés. Ajá, bueno, qué bonito, qué bonito, ¿no? sí. Sí, es muy bonito, es muy bonito. 9:40, yo creo que nos da tiempo. Venga, hacer alguna alusión también a los libros, ¿no? Que al final Aragón y los libros pues están unidas para siempre, ¿no? Por una fecha muy especial como es el 23 de abril. Eso es, ya hablaremos un día con más calma de los libros. Libro viene del latín liber y no se utilizaba esa palabra para referirse al libro en sí, sino al material con el que se hacía. Era la corteza de la planta que se utilizaba para crear el papel. Y si seguimos con estos juegos de palabras de la paronomasia, siempre me ha gustado la asociación del libro y libre, ¿no? Que leer nos hace libres. Y así, si queréis, acabamos con esta cita de Irene Vallejo, que conecta estas dos palabras de las que hemos hablado hoy. Y ella dijo que el día de Aragón y el día del libro están muy simbólicamente coinciden y confluyen en la misma fecha. Frente a la amenaza cierta de las fieras, volvemos a reunirnos en esta fiesta primaveral, nuestro día de acción de gracias a las palabras y a nuestras raíces y a nuestras alas. Así que bueno, como buenos aragoneses, ¿no? Nos podemos proteger de esos dragones, de esas fieras, leyendo mucho. Bueno, es que claro, Irene Vallejo también creo que no ha escrito nunca nada que no sea bello, ¿no? Efectivamente. Oye, no te lo pregunté la semana pasada, hace 2 semanas quiero decir, pero sí me quedé pensando sobre ello. Claro, antes eran muy prolíficos, ¿no? A la hora de inventar palabras. Ahora que tenemos muchas más, pues supongo que lo seremos menos, ¿no? Aunque es verdad que, bueno, recogemos las de otros idiomas, tuneamos algunas de otros idiomas, hay quien con más fortuna, otros con menos, pero sobre todo los jóvenes van creando palabras nuevas. ¿Inventamos mucho ahora o inventamos poca cosa, Natalia? En realidad inventamos muchísimo. ¿Inventamos muchísimo, eso es. Somos un animal lingüístico, entonces necesitamos nombrar las cosas que nos rodean. Si no nombramos algo, parece que no existe. Entonces tenemos diferentes mecanismos, ¿no? Como bien has comentado, o bien cogemos una palabra que ya existe y le damos un nuevo significado, o bien tomamos prestada de otra lengua, pero también somos muy, muy creativos. Por ejemplo, hace nada la Fundeu dijo que si queremos utilizar un verbo para usar ChatGPT, se tiene que utilizar la palabra GPTear, que no sé si lo habíais escuchado, que a mí me suena todavía muy rara. Sí, pero sí que somos innovadores. Si te parece que no lo somos, tengo una mala noticia, a lo mejor es porque ya no somos tan jóvenes, porque es verdad que la innovación léxica viene muy vinculada sobre todo en el periodo de la adolescencia, ¿no? Porque es una manera como de rebelarse ante el sistema. Qué bueno. Juan Luis Saldaña, ¿qué tal? Saldaña, muy buenos días. Buenos días. Invéntate una palabra. Venga. Pedrealizar. Pedrealizar. Sí. ¿Esto qué es? Pues es cuando la cosa se complica, pedrealizas y haces como lo del calamar. Echas ahí tinta y haces la del presidente. La registramos. Pedrealizas. Vale. Pedrealizar, vale. Por ya Pedro. lo has pillado. Vale, joder, sí, no sí. Estabas, ¿no? Es que no era tan fácil. También puede ser pedresanchalizar, pero ya era más fea. Vale. Natalia López Cortés, hasta dentro de 2 semanas, que vaya muy bien. Gracias. Muchísimas gracias. Contrainformativo. Buenas noticias y algo que celebrar. Buenas noticias que me alegren la vida. Un colocón de energía positiva. Buenas noticias y algo. Esto de pedrealizar es un poco así en la esencia de padrear, ¿no? Sí. Eso lo dicen ahora mucho los... bro, ¿qué pasa, bro? Esto lo dicen ahora mucho los jóvenes. Sí, padreando. Hoy habría cumplido Leopoldo Alas Clarín 123 años, Johan Cruyff 76, Corín Tellado 97 y Uderzo 97. Me quedo con Uderzo. El gran Uderzo. ¿Y sabes sí. lo que opina Steve Jobs de esto? ¿Lo que opinaba? Sí, nada. Absolutamente nada. Ya lo sabía, hoy te he pillado. Cercanas al contrainformativo anuncian que este humilde colaborador necesita 4 días para pensar si continúa en la sección. El lunes informaremos. Pero te quedas a hacer la sección hoy, ¿no? Hoy me quedo. Vale, venga. Hoy me quedo. Todavía mi corazón late. Centros de mayores, informe Intermonoxfam, repesca del MIR, Carlos Sainz Cenamor. Ese segundo apellido de Carlos Sainz nunca lo había oído. Apellido Cenamor, que es un poco con demor. Un poco sí, y le pegaba más parera, pero bueno, bien. Le han dado la medalla. Palabras libro, palabras Aragón, en fin. Pero no habéis hablado de cosas muy importantes que ahora os traigo. Todo el mundo está viéndolo, que estoy subiendo como un ascensor. Estoy gozándomelo.
Japón está preparando un proyecto para construir elevadores espaciales que podrían ser una realidad en el año 2050. Y cuando digo elevadores espaciales me refiero ascensores. A ascensores. Sí. He echado cuentas, digo, esto no puede ser, porque el ascensor te llevaría a la Estación Espacial Internacional. ¿A cuánto está eso? A 400 kilómetros. Digo, ¿qué ascensor es el más rápido? El del Burj Khalifa. ¿Cuánto corre? 10 metros por segundo. Son 36 kilómetros hora. Habría 11 horas de ascensor. Hay que sacar más compensaciones aparte como del matemático, tiempo. No, a mí me estás dejando alucinado, pero las cuentas son verdaderas o las estás... Bueno, en números nunca os fiéis de mí. Esto siempre se lo digo a mis amigos y a la gente que me quiere. Entonces, bueno. Próximo día un calculador. Dicen que el proyecto calcula unas 6 horas de ascenso. O sea que sí que había que reformular la conversación de ascensor, cambiar también el concepto de ascensor. Y esto recuerda un poco a las habichuelas mágicas. Yo creo que desde aquí, fuentes cercanas al contrainformativo lanzan una sugerencia a la Agencia Espacial Española para ocuparse de la bajada, Esperanza, con una barra de bomberos. Ya que los japoneses nos suben con tecnología, nosotros ponemos una barrica de bomberos y oye, la bajada se la arreglamos rápido, ¿no? Pero hay que bajar con cuidadico, que si depende cómo te agarras, se te queman los pies. Exacto, sí, no, el asunto de las quemaduras habría que ir trabajándolo, sobre todo en zonas delicadas, que cuando te agarras a la barra de bomberos como un koala, hay zonas que sufren. Esto los que hemos sido... Estos son también fuentes cercanas al contrainformativo. Parkourianos y tal, lo sabemos. Un belga evita la multa por conducir bajo los efectos del alcohol porque padece el extraño síndrome de la autocervecería. Perdón. Sí, ¿Este síndrome cuál es? Este es un síndrome en el cual generas tú, la prueba borrachera te la genera el organismo. Generas el etanol. Sí. Segregas cerveza. Sí, claro, segregas el alcohol, esto pero... es como cuando dice uno, me han echado algo en el alcohol, sí, whisky en concreto, ¿no? Es que anoche me sentó mal algo que cené. Ya. Es el síndrome del borracho fijo discontinuo, también llamado. Entonces, lo que sería bueno es poder manejarlo, porque de repente te cae bronca por algo, das salón, no sé, te abres el grifo, ¿no? Te concentras y dices, no, que voy mal, que es mi propio cuerpo. Y entonces tuvo un multazo en 2009. Sí. Pero después de haberlo analizado y tal, las autoridades se le han quitado la multa y le han dejado. O sea que ya sabéis, síndrome de autocervecería. Vale. canción e irnos, pero nos quedamos. Pero ¿de dónde sacas estas cosas? Bueno, esta canción ya un día os contaré. El lunes igual confieso. Unos papás regalan un pulpo a su hijo como mascota y hicieron este vídeo lacrimógeno de padre que regala vídeo al niño y que le regala un perrito y el niño llora. Pero al día siguiente no era un pulpo, como dice el tema, era una pulpa. Y empezó a desovar. Éramos pocos y desobó la pulpa. Y entonces... ¿Esa expresión? Sí. Entonces podemos decir que la familia, el pulpo que se llama Terrence, era una chica, él era ella, y ha traído al mundo, ha desobado 50 pulpos que parecen un poco los fantasmitas del Comecocos. Sí. Y entonces ¡ay, qué ahora, monos! Sí, noticia de la CNN, interesantísima en Oklahoma. Estas cosas pasan allí. ¿Por qué no hemos tenido todavía en la cadiera al autor de que no era un pulpo, era una pulpa? Óscar Vegas, pues, buenos días. No lo sé, pero habrá que invitarle, pero esto de dónde ha salido. Sí, no, lo tienes que traer. Es que tiene como una especie de sazam especial o tiene, algo. Tiene mucho Saldaña, rollo, no lo sé. Sí, yo he puesto el sazam, pero no me la ubicado, no me la Voy a localizado. decir una cosa. A ver. El autor de la canción está en Buenos Días Aragón. ¡Oh! ¿Qué nos vais a contar en la cadiera a partir de las 10 de la mañana? Elevamos un poquito, doblamos a apuesta y apostamos por buena música, la que traen ahí la gente de la Creedence. Hermanos que compartieron proyecto musical y que acabaron a tortas los Fogerty o los Everly Brothers hoy en el menú musical de Cuti Bericat, Doctor Cuti recetando rock and roll. Y por cierto, ya a partir de las 12 en las bandas sonoras del programa recibimos a Sebas Álvaro, el espíritu, el creador de Al filo de lo imposible. Le vamos a conocer un poco mejor a partir de algunas de las canciones que han marcado su vida. Hay mucho rock and roll también en su selección musical. Qué bueno, que vaya bien la mañana, Óscar. Gracias.
será el autor del Pulpo y la Pulpa. Es que me parece el titular de Pero no lo la, vas de a la decir, jornada. No. Vale. Os iré contando poco a poco. Vale, venga. Seguirá informando el contrainformativo. Hasta el lunes, ¿no, Saldaña? Voy a reflexionar y el lunes veo si vuelvo. Bueno, vuelvo y digo. Vale, venga, hecho. Que vaya bien. Hasta mañana. Hasta mañana. Adiós, oyentes. Era una pulpa y que no era un pulpo, no fue nada tuya. Que no era un pulpo, que no era un pulpo, que era una pulpa. Sientes que esa pulpa viste, cagada pareciste. Era una pulpa. Ya te lo he dicho, no me eches la culpa. Si este pulpo es una pulpa, puso 50 huevos.